Capítulo 601 Bañando de sangre el Valle Dragón. De los 9 cambios, el cambio de velocidad era la ruta de escape con la que Ansuo contaba si esa campaña iba en picada. El cambio de velocidad podía en un instante, acelerar su velocidad a tal extremo que sus enemigos no tendrían la esperanza de atraparlo. Sin embargo, mientras el cambio de velocidad estuviera activado, él no podría desplegar ninguna otra técnica demoníaca o lanzar ataques. Al parecer esa técnica demoníaca solo era para el escape. El cambio de cuerpo, como el nombre lo implicaba, era la transformación del cuerpo. Esa era precisamente la técnica que él usó para transformarse en un gigante de 50 metros de altura. El cambio de corazón era para cambiar el estado mental. Le permitiría a su mente el mantenerse calmada y estar en el estado más óptimo sin importar la situación de la batalla. El cambio de consciencia le permitiría observar los detalles más finos sin perder nada. Sería capaz de percibir instintivamente peligros desconocidos y tener una vista completa de la condición de su oponente durante la batalla. El cambio de la sed de sangre le permitiría caer en un trance demoníaco en un instante, convirtiéndolo en un desquiciado demonio sin sentimientos que estaba sediento de sangre. El cambio de la sed de sangre solo podía ser desplegado después de dominar el cambio de cuerpo, cambio de corazón y cambio de consciencia. El cambio espacial, cambio de tierra y cambio celestial eran 3 maniobras asesinas que utilizaban el cielo y la tierra. El cambio del presagio era otro cambio que debía ser dominado antes de avanzar al reino del presagio. Incluso Chukanglan en aquel entonces no fue capaz de comprenderlo. Con las artes demoníacas alcanzando el reino de los 9 cambios, él podía comenzar a cultivar los 9 cambios. Tan pronto como dominara los 9, rompería a través del siguiente nivel, alcanzando el reino del presagio. El gigantesco Ansuo de 50 metros de altura era como un dios demonio que había existido desde tiempos antiguos y que había descendido en el Valle Dragón. Un fuerte y estruendoso rugido sonó. Era como si un terremoto sacudiera el Valle Dragón. Los temblores nunca dejaron de sonar. ¿Quién es? Un furioso rugido sonó desde las profundidades del valle. Un dragón dorado de nivel 5 se convirtió en un rayo de luz dorada y se alzó en el aire como una colina. Tan pronto como el dragón dorado emergió, todos los otros grandes dragones en las cordilleras del valle también salieron. Todos y cada uno de ellos miraban enfurecidos hacia el Ansuo intruso, con la necesidad de rasgar en pedazos a esa persona quien perturbó su tranquilidad. ¿Eres de la raza de los titanes? El dragón dorado de nivel 5 gritó con sorpresa. Su apariencia furiosa se volvió de asombro tan pronto como salió y vio el enorme cuerpo de Ansuo. La raza de los titanes una vez tuvo un periodo de gloria en el continente profundo. Teniendo cuerpos enormes y una fuerza inmensa, los titanes tenían la reputación de ser la raza de antiguos dioses. Incluso la raza de los dragones no se atrevía a ser hostil con los titanes. Cuando el dragón dorado de nivel 5 vio que Ansuo era enorme, inmediatamente lo conectó con la raza de los titanes que había desaparecido por eras. Falso. Ansuo miró ferozmente hacia el dragón dorado y dijo, hace 5 años, hubo una discontinuidad espacio-tiempo en esta región y yo amablemente les brindé ayuda a todos ustedes. Pero al final, el tratamiento que recibí fue ser lanzado del portal entre planos por tu dragón primordial. ¿Me recuerdas ahora? Todos esos dragones fueron aturdidos por esas palabras. Algunos de esos dragones quienes habían experimentado la dura experiencia lo miraron de arriba hacia abajo por un tiempo y gritaron repentinamente, ¿tú en realidad eres ese malvado nigromante? Jajaja, sí, soy yo. ¿No esperaban esto? Todavía estoy vivo y maldita sea estoy bien. Ansuo alzó su cabeza y aulló con risas. Continuó con una voz feroz, ¿dónde está el dragón primordial quien hace alarde de ser el guardián del continente profundo? Tráiganlo aquí. Vamos a ver si puede volver a sellarme en un mundo alienígena. Malvado hereje, el Valle Dragón no tolerará tus imprudentes provocaciones. El dragón dorado de nivel 5 rugió furiosamente y repentinamente cargó hacia Ansuo. Cuando el dragón dorado supo que él no era de la raza de los titanes, ya no tuvo más dudas y cargó furiosamente hacia él, esperando despedazarlo. Lagartija, cortejas la muerte. El rostro de Ansuo se volvió helado. Su enorme cuerpo voló rápidamente hacia el dragón dorado y llegó justo frente a él en un parpadeo. Desplegó las cuchillas demoníacas y las afiladas garras en las 2 manos emergieron con luces gloriosas. De forma acelerada apuñaló hacia el dragón dorado. Chasquido, las afiladas uñas en sus 2 manos entraron completamente en el cuerpo del dragón dorado y lo retorció despiadadamente, dándole a sus órganos una buena mezclada. Ese dragón dorado de nivel 5 podía ser considerado como uno de los mayores expertos en el continente profundo y poseía una fuerza de un semidios. Pero fue una lástima que la fuerza de Ansuo lo sobrepasara por mucho. El cuerpo del dragón dorado era supuestamente el más poderoso entre las razas de dragones y aún así,
Absolutamente no pudo resistir la puñalada de las inimaginablemente afiladas cuchillas demoníacas. El cuerpo del dragón se volvió horriblemente mutilado y su sangre fluyó hacia el valle como una cascada. El dragón dorado aulló miserablemente, se retorció y se enrolló a sí mismo alrededor del enorme cuerpo de Ansuo y ejerció toda su fuerza tratando de aplastarlo hasta la muerte. Jeje, Ansuo rió sombríamente e ignoró el apretón del dragón dorado. Repentinamente alzó sus manos y sacó las cuchillas demoníacas del cuerpo del dragón junto a algunos trozos de carne picada. Sus manos hicieron una pausa en medio del aire por un momento antes de apuñalar ferozmente al dragón una y otra vez, mutilando el interior mientras tenía una sonrisa malvada en su rostro. ¡Ark! El dragón dejó salir un chillido que helaba la sangre mientras arriesgaba su vida para aplastar a Ansuo. Nuevamente, para mala fortuna del dragón dorado, en el reino de los 9 cambios, su cuerpo era extraordinariamente duro. Aunque el apretón del dragón dorado parecía poderoso, no tenía ni el menor efecto en él. En ese punto, todos los grandes dragones en el Valle Dragón estaban humeando con ojos inyectados de sangre. Uno tras otro, decidieron que habían visto suficiente y se alzaron en el aire para cargar hacia él. ¡Mátenlo! ¡Maten a ese hereje! Los dragones lanzaron bombardeos de ataques mágicos. Muy repentinamente, estruendosos ataques de rayos, llamas y trozos de hielo, se dispararon violentamente hacia él. Después de este día, el Valle Dragón deberá ser llamado el Cementerio Dragón. Ansuo resopló. Elevó las cuchillas demoníacas en su mano derecha y cruelmente apuñaló sobre el cráneo de ese dragón dorado. Después de darle una pequeña agitada, el cerebro del dragón se convirtió en pulpa. Su vitalidad estaba desvaneciéndose lentamente. Ansuo arrojó al dragón dorado a la distancia. Este hizo un temblor cuando su cuerpo golpeó en una colina. Una impresionante cantidad de sangre escurrió desde su cuerpo. Obviamente, no tenía oportunidad de sobrevivir a esas heridas. Con un silbido, el enorme cuerpo de Ansuo evadió el torrente de ataques mágicos. Repentinamente, estaba al lado de un dragón verde. Pisó sobre el dragón con un pie y lo presionó con toda su fuerza, enviando al dragón verde a caer en el Valle Dragón. Cuando aterrizaron, Ansuo dio una serie de pisotones, convirtiendo al dragón verde en una pasta de carne sangrienta. Estaba tanto muerto como jodido. Acábenlo. Todos esos grandes dragones se volvieron locos. Se reunieron y lanzaron sus salvajes ataques hacia él. ¡Qué lástima! La fuerza de esos dragones estaba más que unas clases por debajo de la de Ansuo. Su ventaja en números no haría absolutamente nada para semejante disparidad en fuerza. Ansuo, quien tenía la intención de bañar el Valle Dragón con sangre, no les mostró la menor misericordia. Con el fin de ahorrarse algo de tiempo, finalmente dejó salir a sus 2 encarnaciones de dioses menores y masacraron a esos dragones del Valle Dragón en 3 direcciones separadas. De esos grandes dragones, el más poderoso que enfrentó era simplemente un nivel 5. En contra de la carnicería de los 3 Ansuo, ni siquiera tenían la habilidad de escapar. En solo unos cuantos minutos, un total de 17 grandes dragones fueron terminados por él en formas atroces. El Valle Dragón literalmente se había convertido en un cementerio dragón. ¿El dragón primordial realmente no está aquí? Ansuo comenzó a sospechar eso cuando todos los grandes dragones en el valle fueron masacrados y el dragón primordial aún no se mostraba. Tan pronto como entró en el Valle Dragón, su conciencia había dado una vuelta alrededor y no descubrió su presencia. Al principio, pensó que la fuerza del dragón primordial era tan poderosa que su conciencia no podía detectar su presencia. Por tanto, decidió masacrar todo a su paso con el fin de forzar al dragón primordial a mostrarse. Inesperadamente, no se mostró incluso cuando todos los grandes dragones estuvieron muertos. Parecía que el dragón primordial realmente no estaba en el Valle Dragón. Después de considerarlo por un tiempo con sus cejas fruncidas, Ansuo recolectó todos esos núcleos mágicos, ojos de dragón, meridianos y cualquier objeto de valor de esos dragones. Después, expandió su conciencia y sintió cuidadosamente cualquier actividad bajo el Valle Dragón. Solo un momento después, él sintió algunas presencias viniendo desde debajo del Valle Dragón que originalmente pensó que era el dragón primordial. Pero dadas las circunstancias de ese momento, sabía que no podía ser él. De lo contrario, con toda la carnicería que había hecho en el valle, el dragón primordial desde hacía mucho hubiera subido desde abajo de la tierra para atacarlo. Después de que una magia de necromancia fue realizada, el zombi élite de tierra de apariencia simple apareció. Señalando hacia el suelo, Ansuo instruyó al zombi para que partiera el Valle Dragón. Después de que dio su orden, el zombi se hundió en el suelo. Luego de eso, la tierra repentinamente se abrió para hacer una enorme entrada. Ansuo descendió por la entrada.
No tomó mucho antes de que sintiera la presencia de una barrera divina del elemento tierra. El zombi élite de tierra se encogió de hombros mirando impotente a Ansuo mientras transmitía: yo puedo entrar pero no puedo abrirla. El zombi, como el hijo favorito de la tierra, disfrutaba de excepcionales ventajas al manipular la energía yuan de la tierra. Aunque esa barrera desplegada por el dragón primordial tenía un poder extremadamente formidable, no poseía ningún obstáculo para él. Sin embargo, el zombi no tenía forma de desmantelar la barrera incluso aunque podía entrar y salir libremente de ella. ¿Cuál es la situación en el interior? Ansuo le preguntó al zombi élite de tierra con sus cejas arrugadas. Hay 3 personas, el zombi respondió. Ansuo se aturdió mientras pensaba para sí mismo: esos seres aprisionados por el dragón primordial deben ser también existencias formidables. Su curiosidad fue evocada cuando pensó en eso. Comenzó a probar la barrera mágica de tierra usando su conciencia y peso en su mente si debía gastar su energía divina para destruirla. ¿Quiénes son? Ansuo le preguntó al zombi élite de tierra después de un breve momento de vacilación. Él podía romper la barrera pero al hacerlo consumiría algo de su energía divina. Si esas 3 personas eran personajes insignificantes, liberarlos sería un esfuerzo sin ninguna ganancia para él. Fue por esa razón que hizo esa pregunta. No tengo idea, el zombi respondió directamente. Ve dentro y pregunta sus nombres. El zombi élite de tierra poseía la habilidad de comunicarse directamente con el alma. Ansuo contaba con que aquellos sellados en el interior de la barrera ciertamente no serían personas ordinarias y también tendría la habilidad de comunicarse con el alma. Tan pronto como dio la orden, el zombi descendió en la barrera. Muy pronto el zombi regresó y lo miró mientras transmitía: 3 personas. Sus nombres son Pegaso, Grae y Ayermike Cotton. Ayermike Cotton. Ansuo chilló: el experto clave en la fundación del Imperio Lancelot, el Magus Divino Oscuro Ayermike Cotton. ¿Es realmente él? Capítulo 602. Su misión. Desde que Ansuo todavía era un aprendiz mágico, él había escuchado a una constante corriente de personas mencionando el nombre de Ayermike Cotton. La razón de que el Imperio Lancelot pudiera ser fundado y se convirtiera en una gran nación en el continente profundo que perdurará a través del tiempo, era todo debido a él. No sería exagerado decir que sin esa persona llamada Ayermike Cotton, el Imperio Lancelot no habría existido. 500 años atrás, cuando el Imperio Lancelot estaba afilando sus espadas, preparándose para una desenfrenada invasión a otros países, el protector del imperio, Ayermike Cotton, abruptamente se perdió. Después de que desapareciera misteriosamente, también lo hizo la incertidumbre de las otras naciones. Unieron fuerzas para frenar la conquista del Imperio Lancelot. Desde entonces, el Imperio Lancelot básicamente había dejado de expandir sus territorios. Ningún ciudadano del Imperio Lancelot no conocería los días gloriosos que el Imperio disfrutó cuando Ayermike Cotton todavía estaba en los alrededores. Él era un magnífico personaje al que los ciudadanos del Imperio Lancelot recordaban más. ¿Quién habría adivinado que uno de los prisioneros en la barrera en las profundidades del Valle Dragón sería el orgullo del Imperio Lancelot, la existencia semidios, el Magus Divino Oscuro Ayermike Cotton? Desde el momento en que el zombi élite de tierra le informó a Ansuo que uno de los prisioneros era Ayermike Cotton, se decidió a deshacer la barrera. Por fin habría una respuesta real a la desaparición de 500 años de Ayermike Cotton que con certeza tendría algo que ver con el dragón primordial. Como él ya había alcanzado la fuerza de un semidios hace 500 años, quizás solo el guardián del continente profundo, el dragón primordial, tendría la capacidad de aprisionarlo. Después de conocer las identidades de los prisioneros, Ansuo envió al zombi élite de tierra de regreso al inframundo. Su encarnación de la destrucción se transformó de nuevo en el filo cazador de demonios que fue firmemente sujetado por él en su mano. La energía de la destrucción en su encarnación de dios menor y el yuan demoníaco en su cuerpo principal repentinamente emergieron desde el filo cazador de demonios golpeando hacia la barrera. Una resonancia se escuchó desde la barrera. La encarnación de la muerte de Ansuo repentinamente desplegó magia de necromancia. Miles y miles de flechas de hueso bombardearon hacia la barrera. El filo cazador de demonios, que había entregado un golpe con su enorme poder, emergió con energía y golpeó nuevamente hacia la barrera. Sus 3 cuerpos bombardearon continuamente la barrera del elemento tierra desplegada por el dragón primordial. La sucesión de ataques había consumido rápidamente toda la energía divina contenida en la barrera. Finalmente,
La barrera del elemento tierra no pudo soportar los ataques de los tres y cedió con un sonido crujiente. Basado en la pesada ronda de ataques con fuerza bruta, basándose en el tiempo y energía que necesitaba para destruir la barrera, Ansuo había medio adivinado que el dragón primordial poseía la fuerza de un dios menor en la etapa media. Mientras que no hubiera hecho ningún rompimiento desde que desplegó la barrera, Ansuo tenía toda la confianza de asesinarlo cuando se encontraran. Después de tomar un suave aliento, él expandió su consciencia e inmediatamente detectó tres presencias muy poderosas desde la barrera subterránea destruida. Antes de que pudiera dar un buen vistazo, un clamor salvaje sonó desde abajo. Tres rastros de sombras destellaron y se alzaron en el aire. «Malditos dragones, voy a desollarlos a todos», un viejo de apariencia fuerte rugió hacia el cielo. Estaba alrededor de los 2 metros de alto, con un largo cabello desordenado de color rojo feroz en su cabeza y grandes músculos de la cabeza a los pies. Luces crueles y siniestras se veían brillar desde su par de ojos. Uno podía decir a primera vista que esa persona era alguien malvado. «Pegaso, guarda silencio», una pequeña chica de aspecto dulce dijo con una suave voz. Esa chica tenía un cabello verde esmeralda que caía sobre sus hombros y parecía tener solo 12 o 13 años de edad. Sus orejas puntiagudas lucían como las de los elfos. Sin embargo, el aura que salía de ella no era pacífica y natural como la de un elfo, sino más bien extrañamente diabólica. ¿Quién abrió la barrera? La última persona era un anciano de apariencia siniestra. Vestía una túnica mágica vieja y rasgada. Su voz era suave y baja. Su cuerpo parecía ser capaz de absorber la luz. Parecía bastante sombrío. Los tres se veían como humanos, pero cuando Ansuo los probó con su consciencia, rápidamente descubrió que aparte el anciano sombrío, el resto no eran humanos. El anciano vistiendo la túnica vieja y raída tenía que ser la leyenda del Imperio Lancelot Ayermike Cotton. Ansuo podía decirlo con facilidad desde el diseño de su túnica mágica. Él detectó la presencia de un núcleo de cristal mágico dentro del cuerpo de ese viejo fuerte llamado Pegaso. Parecía ser que él era una bestia mágica muy poderosa. En cuanto a esa pequeña chica de apariencia dulce con el cabello largo de color verde esmeralda, basado en su entendimiento, sospechaba que debía ser una Banshee, una raza extremadamente rara en el continente profundo. Un humano, una bestia mágica y una Banshee. Esos tres expertos atrapados en la barrera por el dragón primordial, poseían unas fuerzas asombrosas. Después de 500 años, Ayermike Cotton había avanzado en fuerza y rompió a través del reino del semidios para ser un dios fundamental. Esa Banshee parecía estar entrenando en la energía del elemento viento. También poseía la fuerza de un dios fundamental. En cuanto a esa poderosa bestia mágica, como el núcleo mágico en su cuerpo lucía bastante extraño, él no pudo determinar su fuerza actual de él. «Jovencito, fuiste quien destruyó la barrera y nos salvó». Ayermike Cotton vio en los alrededores y vio a Ansuo parado en alto por encima de la barrera. Preguntó con asombro. Ansuo sonrió y respondió educadamente, «Es correcto. Los tres son libres». «Oh hombre guapo, gracias por tu rescate. ¿Cómo podríamos pagarte?». La Banshee llamada Graeae dijo sonriente mientras lo miraba. Se miraba igual que una pequeña inocente e inmaculada. «Es simple. Como les di su libertad, deben servirme». Ansuo sonrió y dijo con calma a los tres. «¿A qué te refieres?». Pegaso la bestia mágica abrió sus redondos ojos y gritó en voz alta. Ansuo barrió con una mirada hacia los tres y dijo sonriendo, «Síganme y les puedo garantizar que ninguno de ustedes será nuevamente encerrado por el dragón primordial. Eres digno». Pegaso midió a Ansuo de arriba a abajo con desconfianza. Hizo una mueca y resopló. «¿Piensas que seremos tus esclavos solo debido a que nos salvaste por pura suerte? ¿Por pura suerte?». Ansuo sonrió y poco después, puso una mirada pensativa y murmuró para sí mismo por un tiempo. Cuando él vio que los tres miraban hacia él con vistazos fugaces, sonrió diciendo, «Como Ayermike Cotton es el héroe de nuestro Imperio Lancelot quien ayudó a fundar el país, le daré el respeto apropiado». Después de una corta pausa, su rostro se volvió frío y miró hacia Pegaso y la Banshee mientras decía, «En cuanto a ustedes dos, ¿les gustaría seguirme seriamente y seguir mis órdenes o les gustaría ir al infierno?». «Jiji, qué personaje tan presuntuoso. Me gusta eso». Graeae la Banshee rió, mirándolo de arriba a abajo con fascinación y preguntó curiosa, «¿Realmente fuiste tú quien rompió ese poderoso sello del gran dragón? ¿Eres un ciudadano del Imperio Lancelot?».
El originalmente molesto Ayermite Cotton repentinamente se volvió gratamente sorprendido y preguntó cuando escuchó sus palabras. Ansuo no respondió a la pregunta de la Banshee y en su lugar le dijo sonriente a Ayermite Cotton, es correcto. He heredado la tarea que tenías que completar, hacer que el Imperio Lancelot gobierne todo el continente profundo. Chiquillo arrogante, ¿piensas que ese viejo dragón te dejará hacer lo que desees? Pegaso dijo mientras miraba hacia Ansuo, voy a matarlo. Creo que un dragón muerto no será capaz de obstruirme, ¿cierto? Ansuo le dijo sonriendo con confianza. Buena esa, jovencito. No importa si en realidad tienes la capacidad de hacer eso, tienes las agallas de pensar extraordinariamente de ti mismo, Ayermite Cotton dijo mientras reía. Su actitud hacia Ansuo cambió enormemente tan pronto como supo que él venía del Imperio Lancelot. Ayermite Cotton, cosa vieja, no me digas que estás planeando ayudarlo a hacerse cargo de nosotros. Estuvimos encerrados en la misma celda por tantos años. Pegaso miró con furia hacia Ayermite Cotton y gritó, hola, no necesito la ayuda de nadie, no me esforzaría en absoluto al matarlos a ambos. Ansuo miró hacia los dos con un rostro severo mientras gruñía, ese dragón primordial es de corazón débil y solo los aprisiono. Pero si ustedes dos se atreven a provocarme, los mataré sin la menor vacilación. Después de terminar esas palabras, usando la energía de sus encarnaciones dentro de su cuerpo, él repentinamente desplegó un dominio de la divinidad de la muerte y fue seguido por un dominio de la divinidad de la destrucción. Pegaso, quien estaba por decir algo, sintió la repentina transformación extraña en el espacio de los alrededores. Su rostro instantáneamente se aterrorizó. Graeael Avansi se sacudió y gritó con sorpresa, dominio de la divinidad. Doble dominio de la divinidad. ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? Incluso Ayermite Cotton estaba aterrado. Miraba hacia Ansuo mientras este gritaba. Realmente soy un ciudadano del Imperio Lancelot. Sabrás eso después de que dejemos el Valle Dragón. Él tenía un gran respeto por ese experto quien había desaparecido hacía 500 años. Inmediatamente le explicó después de escuchar su pregunta. Ayermite Cotton quedó en blanco por un momento y se dio la vuelta para mirar a la Banshee y a Pegaso con emociones complicadas en sus ojos. ¿Qué dicen? No soy rival para él. No hay sentido en resistirse. Cosa vieja, ¿tenemos una segunda opción? Graeael Avansi puso un rostro largo, hizo un gesto lindo y dijo de forma impotente, si no queremos morir, solo hay una opción para nosotros. Ayermite Cotton dijo con una voz profunda. Los tres se miraron unos a otros, vacilaron por un momento y simultáneamente realizaron una respetuosa reverencia hacia Ansuo, bajando sus orgullosas y altas cabezas. Pudieron ser expertos todopoderosos del continente profundo hace 500 años. Sin embargo, después de 500 años, Ansuo quien había nacido después que ellos era mucho más poderoso de lo que ellos eran. Por tanto, no tenían más opción que doblegarse y servir. Ansuo dio un paso al frente y ayudó a levantarse a Ayermite Cotton. Dijo con sinceridad, como ciudadanos del Imperio Lancelot, caminamos el mismo camino y compartimos a los mismos enemigos. No necesitas ser cortés conmigo. Capítulo 603 Gritos en la Tierra Nevada. Había muchos personajes famosos que aparecieron en el continente profundo. Ayermite Cotton, Pegaso y Graea eran originalmente personajes quienes estaban al frente en sus tiempos. En el escenario del continente profundo, los tres una vez jugaron roles extremadamente importantes. Sin embargo, el dragón primordial llegó a la conclusión que sus existencias habían perturbado el orden regular del continente profundo y por tanto por sí mismo sentenció a los tres a estar aprisionados bajo el Valle Dragón. Aunque los tres poseían una poderosa fuerza, comparados al dragón primordial, el guardián del continente profundo estaban muy por detrás. Antes de que tomara acción, ellos siguieron descontrolándose sin repercusiones. Pero cuando tomó acción, sus manos fueron atadas y solo pudieron esperar a ser capturadas. El guardián del continente profundo, el dragón primordial no los exterminó. Después de capturarlos, solo los encarceló pero no tomó sus vidas. De la narración de Ayermite Cotton, Ansuo aprendió que la tierra prohibida dentro del bosque oscuro había sido donde los tres fueron aprehendidos. Había muchas bestias mágicas desobedientes que fueron sentenciadas a muerte en la tierra prohibida por la herejía de retar la fuerza del dragón primordial. Quiero tomar venganza en contra del viejo dragón, Pegaso dijo molesto después de escuchar el simple recuento de Ayermite Cotton del curso de los eventos.
Ansuo miró hacia Pegaso desdeñosamente y dijo sonriendo, incluso 10 clones tuyos no son pareja en contra del dragón primordial. Pegaso era una mantícora quien repetidamente había tenido encuentros fortuitos. Aunque él no era una bestia mágica de super rango, realmente era alguien afortunado. Se las arregló para obtener 2 núcleos de cristal de bestias mágicas de super rango que murieron en una pelea. Después de absorber los 2 núcleos de cristal de las bestias, una mutación le ocurrió. Luego, a través de muchos años de cultivación, se las arregló para hacer múltiples rompimientos en racha, dándole su fuerza que trascendía más allá del rango 5. El antiguo rey lagarto Dagashi que Ansuo encontró en el mundo subterráneo en aquel entonces, era simplemente una bestia mágica de rango 5. Basado en la división de rangos de las bestias mágicas, ese Pegaso debía ser un rango 6 con la fuerza de un dios fundamental. Sin embargo, no importaba que tan poderoso fuera un dios fundamental, en contra del dragón primordial quien estaba en el reino del dios menor, moriría sin lugar a dudas. Absolutamente no tenían oportunidad, ni siquiera de escapar. Maldita sea, se supone que debo tragarme el rencor por los incontables años de encierro. Cuando Pegaso supo que el buscar venganza en contra del dragón primordial era una fantasía dada su fuerza, expresó enojado, no me importa, debemos tomar venganza. Cierto, incluso si no puedo matar al dragón primordial, por lo menos debo matar a sus descendientes. ¿Tampoco tendrás la oportunidad de hacer eso? Ansuo dijo sonriendo, señalando hacia el Valle Dragón y continuó con una voz profunda, mira cuidadosamente. ¿Te queda alguna oportunidad? Pegaso miró siguiendo la dirección que Ansuo señaló y descubrió los cuerpos de dragones por todas partes. Una docena o más de carcasas sangrientas de grandes dragones estaban tiradas desordenadamente alrededor del Valle Dragón. Desde hacía mucho no tenían ni un rastro de vida. ¿Tú los mataste a todos? La Banshee estaba aterrada y dejó salir un grito. Ansuo asintió y respondió tranquilamente, sí, aparte del dragón primordial quien dejó el valle, todos los demás dragones están aquí muertos. Esto es malo. Ese dragón primordial seguramente no te dejará ir. En aquel entonces, fue debido a que no cometimos ninguna ofensa en contra de la raza dragón que solo fuimos encerrados bajo el Valle Dragón. Todo el tiempo, todos esos expertos quienes cazaban a sus dragones no fueron tan afortunados como nosotros. Todos y cada uno de ellos fueron asesinados por el dragón primordial. Creo que si el dragón primordial sabe de esto, te matará por todos los medios necesarios en lugar de solo encerrarte. Graeael Abansi dijo con sus cejas arrugadas. Parecía preocupada por Ansuo. No es un gran asunto. Si el dragón primordial no ha hecho ningún progreso en los años desde que desplegó esa barrera divina, la siguiente vez que me encuentre con él, ese será el momento de su muerte. El rostro de Ansuo se volvió helado y anunció orgulloso. Si el dragón primordial todavía era un dios menor en la etapa media, entonces con las 2 encarnaciones de Ansuo como dioses menores en la etapa temprana, su cuerpo principal y el pequeño esqueleto trabajando juntos, tenía la certeza de asesinarlo. Por tanto, esas palabras de Ansuo no eran aseveraciones sin base. Si tú realmente puedes matar al dragón primordial, entonces el continente profundo realmente estará bajo el reinado de nuestro imperio Lancelot. Ayer Mike Cotton puso una expresión de deleite. Parecía extremadamente emocionado. Verás ese día. Ansuo puso una sonrisa confiada. Poco después, miró en los alrededores y continuó, pero antes de eso, primero debemos barrer las amenazas actuales que enfrenta el imperio Lancelot. ¿Qué deberíamos hacer? Ayer Mike Cotton era el padre fundador del imperio Lancelot. Él no había terminado sus nobles aspiraciones incluso después de 500 años. Inmediatamente preguntó después de escuchar las palabras de Ansuo. Primero que nada, necesitamos destruir 2 religiones. Síganme. Ansuo dijo con un rostro de aspecto homicida mientras miraba hacia la dirección del imperio casi donde el santuario de hielo tenía su base. Pegaso y Graeae intercambiaron miradas y parecían de alguna forma emocionados como si estuvieran viendo al frente hacia actos barbáricos de asesinato y saqueo. Quizás era debido a que estaban acostumbrados a sus arrogantes y salvajes medios que fueron encerrados por el dragón primordial. Al parecer los pocos cientos de años de encarcelamiento no habían calmado ni en lo más mínimo sus temperamentos. Permanecían sedientos de sangre justo como antes. Ansuo flotó arrogantemente sobre el Valle Dragón y expandió su consciencia para sentir por un momento. Cuando estuvo seguro de que nada había quedado atrás, llevó a los 3 tipos quienes habían estado encerrados por muchos años a volar directamente hacia la tierra nevada del imperio Kasi. Como esos 3 poseían la fuerza de dioses fundamentales, sin perder mucho tiempo,
después de ir a través de una serie de transmisiones por medio del matrices de transportación. El grupo llegó a la ártica y helada Tierra Nevada donde el santuario del hielo estaba localizado. El grupo de 4, Ansuo incluido, no escondió sus rastros. Descendieron a alta velocidad sobre los numerosos picos nevados del santuario del hielo. Básicamente no hay expertos. Solo hay una mujer quien apenas si puede considerarse como una oponente, flotando orgullosamente sobre los numerosos picos nevados del santuario del hielo. Pegaso observó en silencio la situación y le dijo a Ansuo bastante entusiasmado: Pegaso, Graeae, pónganse en acción. Licuó en las cumbres sagradas del santuario del hielo. Inmediatamente después de que Ansuo expandió su consciencia, detectó la localización de la nieve celestial Tiana. Cuando recordó la traición que recibió en aquel entonces en la montaña sagrada de la Iglesia de la Luz, su corazón se volvió tan helado como el clima a su alrededor. Esto no es en absoluto algo desafiante. Jeje, me gustan los trabajos de demolición. Pegaso dio una ronda de risas salvajes y se disparó hacia abajo antes de esperar a que Graeae hiciera su movimiento. Las mantícoras eran un tipo de bestias mágicas carnívoras y eran crueles de naturaleza. Incluso cuando Pegaso evolucionó al rango 6, las cualidades innatas de una mantícora seguían sin cambios como antes. Innatamente amaba el asesinato. Sin embargo, Graeae Lavansi parecía estar un paso adelante. No necesitaba depender en contacto físico para lanzar ataques. Repentinamente gritó con el máximo de su voz. Su voz perforadora de oídos rasgó a través del aire y se extendió a cada cima de la Tierra Nevada mientras un frígido aire helado soplaba salvajemente. Graeae Lavansi cultivaba en la energía elemental del viento. Esa raza nacía con habilidades especiales para atacar y causar confusión a través de sus voces. Al fusionar su voz con el elemento viento, el grito producido por Graeae Lavansi poseía un poder de fuego extremadamente fuera de lo común. Mientras ella dejaba salir gritos que perforaban los oídos, avalanchas repentinamente iniciaron en muchos lugares de la Tierra Nevada. Sus estremecedores gritos reverberaban constantemente a través de la Tierra Nevada. Muchos discípulos del santuario del hielo en los picos no pudieron soportar el molesto sonido agudo y salieron de los templos donde vivían uno detrás del otro, mirando enojados hacia Graeae chillando en el cielo. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hacer tonterías alrededor de nuestro santuario del hielo? Un gran maestro de la espada con un rostro helado gritó y miró furioso hacia Lavansi mientras alzaba su espada larga que dejaba salir un aura helada. Golpe. Justo después de que el maestro de la espada gritara esas palabras, Pegaso cayó del cielo y aterrizó en él. Ese maestro de la espada no tuvo ni la oportunidad de reaccionar y fue pisoteado profundamente en la Tierra Nevada por el fuerte cuerpo de Pegaso. Ya no pudo hacer ni un sonido. Graeae Lavansi todavía estaba chillando fuertemente. El elemento viento convergía salvajemente en la Tierra Nevada mientras su voz reverberaba a través del área. Mientras su voz se hacía más y más fuerte, muchos de los discípulos del santuario del hielo con fuerzas pobres comenzaron a sangrar desde sus oídos. Estos evidentemente sufrieron varias heridas. Las avalanchas todavía continuaban. Mientras los temblores sonaban, varios picos congelados del santuario del hielo gradualmente comenzaron a sacudirse. Después de que Pegaso aterrizara en la cima congelada más alta, se transformó en su forma original de una mantícora salvaje y de cuerpo duro y comenzó a masacrar a todos los discípulos del santuario del hielo quienes cargaron hacia él. Siendo mucho más grande en fuerza, él se había encontrado con cero resistencia. Pateaba y golpeaba a su alrededor desinhibidamente, partiendo a los discípulos del santuario del hielo en pedazos uno tras otro. Ni uno solo de ellos era un oponente digno. En aquel entonces, Pegaso y Graeae eran existencias feroces de las que cada experto en el continente profundo tenía miedo. Ahora que los dos fueron liberados, aparte de ti y el dragón primordial, me temo que no hay una existencia que pueda detenerlos. Ayer Mike Cotton la explicó con indiferencia a Ansuo quien estaba a su lado mientras observaban a los dos masacrando. Jeje, después de todo el dragón primordial es muy misericordioso. Si fuera yo, seguramente habría terminado a esos tipos alborotadores si no me obedecían, así no causarían problemas en el futuro. Ansuo dijo sonriendo. Algo llegó a su mente y pensó por un momento antes de decir, oh, por cierto, tus notas personales de cultivación del elemento de la oscuridad así como el bastón mágico que dejaste en la tierra prohibida fueron obtenidos por mí. Jeje, quizás nos reunimos por el destino. Sin embargo, no creo que pueda regresarte los objetos ya que los he regalado. Contrariamente a sus expectativas, ayer Mike Cotton parecía placenteramente sorprendido por sus palabras. Miró profundamente hacia Ansuo y se lamentó, realmente parece que el destino nos ha reunido. En aquel entonces, pensé que moriría sin lugar a dudas y por tanto dejé esas cosas atrás, esperando que alguien heredaría mis experiencias y acercamientos en la cultivación.
¿Quién habría imaginado que estarían en tu posesión? Quizás estábamos destinados a encontrarnos. Paren, mientras los dos estaban conversando, un poderoso grito vino desde el pico congelado más alto. Siguiendo a eso, una figura humana abruptamente salió. Era la nieve celestial Tiana quien una vez había planeado en contra de Answo. Capítulo 604 Azotes. En aquel entonces en el cañón Tarrak donde Answo y compañía saquearon de la raza Alma, todos esos quienes salieron con vida obtuvieron grandes botines, incluyendo a Tiana, quien ganó el cristal del origen del agua. Al fusionar su alma con el cristal del origen, formó un alma elemental y recibió un incremento sustancial de fuerza. En los pasados años, había estado explorando a profundidad en la cultivación del elemento agua, tratando de formar por sí misma un cuerpo elemental. Aunque ella había mejorado en fuerza, antes de formar un cuerpo elemental, permanecía siendo un semidios. Un simple semidios no era competencia para Pegaso o Graeae, por no mencionar a Answo. Tiana, vestía con una ropa tan blanca como la nieve, tenía una expresión fría en su rostro mientras copos de nieve flotaban a su alrededor. Después de dar un grito en voz alta, se disparó alto en el aire y miró con enojo hacia Graeae Lavansi quien estaba dejando salir fuertes chillidos. Lavansi ni siquiera la miró. Continuó con sus chillidos sobre las montañas usando su aguda voz que podía partir el cielo. Muchos de los discípulos del santuario de hielo con fuerzas pobres gradualmente comenzaron a colapsar. Algunos de ellos se hundieron en la confusión, estados de cabezas mareadas, con algunos de ellos rompiendo sus tímpanos. Recibieron bastantes heridas significativas. Pegaso, quien estaba en su forma original tampoco le prestó atención al bramido de Tiana. También continuó con lo que estaba haciendo en la cima nevada, cortando de izquierda a derecha y partiendo muy salvajemente a todos aquellos quienes se atrevían a cargar hacia él. ¿Quiénes son? ¿Qué enorme rencor o agravio tienen con nuestro santuario del hielo? Tiana gritó mientras miraba enojada hacia Graeae quien continuaba con sus chillidos. Ambos, Pegaso y Graeae hicieron la vista gorda hacia las preguntas de Tiana. Atacaron despiadadamente a los discípulos del santuario del hielo bajo ellos como antes. Justo cuando Tiana estaba por hacer un ataque, Answo descendió de las nubes mientras reía malvadamente. Nieve celestial Tiana, tiempo sin verte. ¿Todavía me reconoces? Después de que bajó, primero hizo un gesto hacia Pegaso y Graeae para que detuvieran su masacre antes de girar hacia Tiana y decir mientras reía. Ella verdaderamente era muy familiar con él. Tan pronto como su figura apareció, su rostro inmediatamente se convirtió en una apariencia asustada mientras gritaba con sorpresa, ¿eres tú? ¿En realidad sigues con vida? Como la mayoría de la gente, Tiana pensó que los asuntos anunciados por el Papa de la Luz no podían estar equivocados. Por tanto, desde hacía mucho consideraba que Answo estaba muerto. Verdaderamente estaba extremadamente asombrada de reunirse repentinamente con él nuevamente en el santuario del hielo. Jeje, ¿realmente pensaste que era hombre muerto solo debido a que el Papa de la Luz lo dijo? Answo miró de arriba a abajo hacia Tiana con una sonrisa a medias mientras recordaba el odio del pasado. Mientras caminaba en el aire hacia ella paso a paso, su rostro gradualmente se volvió más y más frío. Centró sus ojos en Tiana y continuó con una voz helada, ¿cómo podría dejar que me mataran tan fácilmente sin llevar a tus putos compañeros despreciables a su muerte? Answo deliberadamente no mostró la poderosa aura que venía de su cuerpo. Sin embargo, Tiana cuya alma se había fusionado con el cristal del origen, instintivamente podía sentir la aterradora energía escondida en él. Tiana absolutamente no tenía idea de en qué reino se encontraba actualmente Answo, pero era claro para ella que él era extremadamente poderoso. El sentimiento de miedo, el cual ella no sintió por muchos años, se alzó desde el fondo de su corazón. Ella nunca se sintió tan profundamente aterrada, ni siquiera cuando se enfrentó a la santidad de la Iglesia de la Luz. Esa clase de sentimiento causó que su corazón gradualmente se hundiera. Entre más cerca estaba él de ella, más aterrorizada estaba. ¿Sintiendo miedo? Answo sonrió mientras miraba hacia ella. Él sintió la emoción de tomar represalias, mientras le hacía comentarios burlones a Tiana. No, no tengo. La voz de Tiana estaba temblando mientras decía esas palabras. Después de este día, el santuario del hielo desaparecerá del continente profundo. Tus incontables años de duro trabajo serán deshechos. Mientras que tú, vende amigos, vieja perra traicionera, te desvanecerás con el santuario del hielo. Mientras él caminaba hacia ella, no olvidó aplastarla constantemente con palabras insensibles, degradándola con toda clase de insultos justo antes de su muerte. Cierra tu boca. No tengo miedo de ti. Tiana gritó furiosamente.
como la nieve celestial del santuario del hielo, finalmente no pudo soportar cuando fue maldecida frente a la multitud como vieja perra. Pegaso, Grae, ustedes continúen con su carnicería. Maten a cada uno de esos hombres en el santuario del hielo y destruyan sus cimientos. Ansuo sonrió abiertamente e instruyó a ambos. Descansa tranquilo, purgaremos hasta el último de ellos. Pegaso, en su apariencia de mantícora, con sus garras manchadas de sangre, declaró con una voz despiadada. Muy bien. Pueden seguir con sus acciones. Ansuo se rió de buena gana mientras volaba hacia Tiana. No estaba claro si él había desplegado algún hechizo especial o técnica marcial, pero él formó un látigo usando la energía incorpórea. Dio un fuerte crujido cuando él lo azotó en ella. Como un experto quien estaba al filo de un rompimiento para ser un dios fundamental, inesperadamente, ella fue incapaz de evadir su ataque. Con pánico se retiró para evitar cuando sintió la energía incorpórea disparándose claramente hacia ella, y aún así no pudo escapar del látigo y fue flagelada poco después. Tiana, quien siempre había mantenido la imagen de una grandiosa mujer de clase alta, recibió el azote en un costado de su cintura. La niebla que la rodeaba constantemente parecía haber sido rota por ese látigo y milagrosamente se disipó. Después de ese ataque, un pequeño agujero fue rasgado en el traje de seda blanco como la nieve, revelando la piel tan tierna como la leche de abajo. La roja lesión de ser azotada era evidente y claramente visible en su piel blanca. Ansuo había ejercido un poder extremadamente controlado y preciso cuando azotó. No era suficiente para matarla instantáneamente, pero era suficiente para causarle un inmenso dolor. El látigo rasgó su ropa y causó en ella una humillación especialmente insoportable. Ella siempre había sido como una diosa, un personaje valioso en el santuario del hielo y obviamente nunca había sufrido semejante tratamiento de ser azotada como una esclava. El dolor que Ansuo le dio al azotar su cuerpo, no solo estaba limitado en su carne. Jeje, interesante, interesante. Creo que esos discípulos de tu santuario del hielo seguramente nunca te han visto con esta apariencia. Ansuo rió siniestramente. Poco después de que terminó esas palabras, antes de que ella pudiera escapar, él le dio algunos otros cuantos azotes. Mientras dejaba varias cicatrices profundamente rojas de látigo en su cuerpo, su traje blanco fue más que rasgado. Tiana trató de correr, pero no pudo escapar. De alguna manera, capas de aire aparecieron en su camino, causando que ella fuera más y más lenta en su escape. Mientras tanto, Ansuo estaba burlándose mientras tranquilamente la perseguía y la atacaba desde atrás. Cada golpe de los ataques incorpóreos y sin forma aterrizaron en ella, dejando más y más marcas de azotes en su cuerpo. Mientras eso ocurría, algunas energías exóticas entraron en su cuerpo. Estas eran como cientos de miles de pequeños gusanos mordisqueando en su carne. Justo bajo ella estaba una multitud de discípulos del santuario del hielo. Comenzando desde un momento desconocido, Pegaso y Grae habían dejado la cacería y asesinato de esas personas, permitiendo que alzaran sus cabezas y miraran tontamente hacia la patética y miserable apariencia del personaje que ellos reverenciaban. Nunca antes habían imaginado que Tiana la nieve celestial, el noble personaje del santuario del hielo, fuera azotada igual que una esclava. Tu demonio, solo mátame, no te dejaré ir incluso en mi muerte. La humillación que ella recibió la había presionado hasta el borde de perder su cordura. Capítulo 605 Plegaria. ¿Quieres morir? Ansuo miró con duda hacia Tiana y se burló. No voy a dejar que eso ocurra. Látigos incorpóreos aterrizaron en ella, causando enormes golpes en ambos, su cuerpo y mente. Tiana no podía ni escapar ni evadir los latigazos de Ansuo. Todo lo que podía hacer era soportar la doble humillación, física y psicológica. Bajo ella estaba una multitud de discípulos del santuario del hielo. No estaban siendo masacrados por Pegaso o Graea en ese momento y estaban mirando hacia el cielo, mirando dolorosamente a Tiana siendo atormentada como si estuviera en una jaula de pájaro. En ese momento, muchos de los discípulos comenzaron a rezar, pidiendo que el Dios en el que creían les diera su ayuda. Para esos discípulos del santuario del hielo, la nieve celestial Tiana era la existencia más poderosa del santuario del hielo. Sin embargo, sorprendentemente, esa misma persona actualmente estaba siendo humillada sin tener incluso la capacidad de escapar. Esa escena verdaderamente causó en ellos una enorme herida en su espiritualidad. Si incluso la nieve celestial Tiana era tan impotente y no podía hacer nada, ¿qué podían hacer esas personas? Como discípulos del santuario del hielo, para esos peregrinos el estar en esa tierra sagrada nevada, era prueba en sí misma de que tenían una firme convicción en su fe. Y ahora,
Cuando ellos estaban en una extrema y completa impotencia, su dependencia hacia ese aparentemente dios ilusorio repentinamente se magnificó al infinito. Los latigazos de Ansuo habían convertido al vestido blanco como la nieve de Tiana en algo roto y rasgado, revelando el maravilloso cuerpo curvilíneo de abajo. Era como una sirvienta degradada quien estaba siendo castigada pesadamente por cometer errores. Pegaso y Grael Avansi, quienes iban con Ansuo, hicieron una pausa en la carnicería de los discípulos del santuario de hielo en algunos picos nevados. Con sus ojos fríos, miraron hacia Ansuo, quien estaba tomándose su tiempo para azotar a Tiana en medio del aire mientras esperaban instrucciones suyas. No era claro quién tomó la delantera, pero en ese momento, los impotentes discípulos del santuario de hielo en las cimas congeladas repentinamente comenzaron a arrodillarse y entonar cantos piadosos para la bendición de la diosa del hielo. La voz creció de lo bajo a lo alto mientras todo mundo comenzó a cantar al unísono. Algunos de esos discípulos incluso se rindieron temporalmente de escapar y participaron en esa impresionante escena. Incluso Tiana, quien sabía que ya no tenía escapatoria, albergando la más sincera creencia hacia la diosa del hielo, comenzó a rezar incluso cuando no tenía idea de si le responderían. Las montañas congeladas estaban localizadas en el centro de la tierra nevada donde el viento helado y la nieve caían salvajemente. Las cimas de las montañas heladas eran como espadas largas que perforaban en el domo azul en el cielo. Se rumoreaba que la diosa del hielo había elegido específicamente esa localización para ser la base del santuario del hielo. Nadie sabía si había algo profundo sobre la elección, pero los discípulos del santuario del hielo siempre habían sentido que podían acercarse a la diosa del hielo y recibían mejor su guía en ese lugar. En realidad, realmente había algo único sobre esas montañas congeladas en el centro de la tierra nevada. Esos discípulos en aquel tiempo en realidad alteraron algunos de los picos helados de acuerdo con las instrucciones de la diosa del hielo. El sonido de las oraciones resonó a través de todos los picos nevados. Hacia los aparentemente inútiles esfuerzos de esos discípulos del santuario del hielo, Grae y Pegaso no dijeron nada, pero los ridiculizaron, con sonrisas desafiantes en sus rostros. Sintieron que esas personas debieron volverse idiotas después de ser intimidadas por Ansuo. Incluso el dios fundamental de la oscuridad, Ayer Mike-Cotton, sintió que las acciones de esos discípulos del santuario del hielo eran extremadamente ridículas. Perezosa y cuidadosamente flotó entre las nubes, sonriendo de oreja a oreja mientras miraba a Ansuo golpeando a Tiana. Sin embargo, Ansuo, cuya fuerza había alcanzado el reino divino, pudo sentir claramente algunos cambios graduales en la energía elemental del agua dentro de ese campo nevado mientras esos discípulos del santuario del hielo recitaban sus plegarias. Un campo similar al dominio de la divinidad estaba siendo milagrosamente producido en el centro de las pocas montañas congeladas. Tu demonio, solo mátame, no te dejaré incluso en mi muerte. Los chillidos de Tiana eran apesarados e incluso llevaban un tono de llanto. Después de ser avergonzada repentinamente por Ansuo, con el doble tormento en su cuerpo y alma, Tiana claramente estaba al borde del rompimiento. Ansuo no le prestó atención a sus miserables chillidos y continuó con los azotes. Un radiante brillo destelló desde sus dos ojos mientras observaba los peculiares cambios alrededor de las montañas nevadas y pensó en silencio sobre las anormalidades de esa tierra sagrada. Repentinamente, el elemento agua comenzó a revolverse rápidamente en el centro de esas montañas. Rayos intensamente helados emergieron desde las más altas y puntiagudas estructuras en las cimas de esas montañas nevadas. Las poderosas luces de rayos irradiaron desde esas estructuras interconectándose unas con otras. Un aura helada emergió bruscamente, causando que las temperaturas en los alrededores declinaran rápidamente. La tierra nevada donde el santuario de hielo estaba localizado era de un frío ártico para iniciar. Sin embargo, cuando la temperatura repentinamente cayó más, no solo esos creyentes piadosos de la diosa del hielo no fueron afectados, todos y cada uno de ellos comenzaron a vitorear, gritando, la diosa se está manifestando. La diosa del hielo está escuchando nuestras plegarias. Todos los agresores, incluyendo a Ansuo, fueron afectados por el aire frío. Sintieron que la temperatura era increíblemente baja. Los muros de aire que Ansuo usó para mantener encerrada a la nieve celestial Tiana comenzaron a quebrarse. Después hebras de un helado aire frío se deslizaron en los muros de aire que él desplegó, los muros perdieron todo su poder original. La nieve celestial Tiana, quien estaba siendo golpeada del negro al azul, apretó sus dientes mientras miraba furiosa hacia Ansuo. Sus semidesnudos pechos blancos y suaves se estaban moviendo rápidamente de arriba a abajo. Gritó en una voz tan fría como el hielo, la diosa del hielo debió haber escuchado nuestras plegarias. Ninguno de ustedes dejará la tierra nevada con vida. ¿Qué diablos?
no está funcionando o sí. Incluso Pegaso, la mantícora de rango 6, sintió la peculiaridad con la atmósfera de los alrededores. No pudo evitar gritar de sorpresa después de escuchar las palabras de Tiana. Brian, ¿la diosa del hielo realmente puede venir? Ayer Mike Cotton le preguntó. Él estaba bastante tranquilo. Después de experimentar el doble dominio de la divinidad de Ansuo, ayer Mike Cotton sabía que él era en realidad un dios. No tenía idea de qué ocurriría siguiendo la inusual transformación de la Tierra Nevada, pero creía que Ansuo por lo menos debería saber una o dos cosas. Este asintió con calma y con un rostro tranquilo antes de explicar: cuando el poder de la fe de estos creyentes puede converger milagrosamente con la ayuda de los altares, matrices mágicas, ofrendas u otros vectores mientras llaman fervientemente por adoración, ese Dios en efecto puede sentirlo. Luego, a través de altares u otros medios, ese Dios puede incluso manifestarse a sí mismo a través de incontables planos materiales por una pequeña duración. Ansuo hizo una pequeña pausa, mirando alrededor, giró con un rostro sombrío y gruñó: desde el terreno. Parece que esas montañas de hielo de la Tierra Nevada son naturalmente compatibles para que el santuario de hielo forme una matriz mágica gigante. Al usar algunos arreglos únicos y aplicando el poder de la fe, si esa diosa del hielo tiene una fuerza seria, en efecto podrá escuchar los pensamientos de sus creyentes en este lugar. Hay una oportunidad de una manifestación. ¿Qué deberíamos hacer? Pegaso, quien masacraba sin restricciones solo un momento antes, gritó con pánico. Tenía un entendimiento claro de la fuerza que poseía. Era absolutamente imposible para él lidiar con un dios. No había sido fácil escapar de la barrera del dragón primordial y no tenía deseos de regresar allí o de ser asesinado. ¿Por qué estás perdiendo la cabeza? Ansuo le disparó una mirada helada a Pegaso antes de explicar tranquilamente: cualquier dios, mientras que no atraviese por los planos materiales y llegue con su cuerpo divino y alma divina, no será capaz de desatar toda su fuerza. Incluso si usan un intermediario, al asimilar un nuevo cuerpo usando sustancia o manifestándose a través del cuerpo de sus creyentes, no podrán liberar mucha de su fuerza. Sin importar que tan poderosa sea la diosa del hielo, todavía está atada a la ley universal igual que todos. Idiota arrogante, la diosa del hielo posee incontables cantidades de creyentes en cada uno de los planos materiales principales. Como una poderosa diosa que existe desde tiempos antiguos, incluso con solo una centésima parte de su poder, Tiana rápidamente se puso un nuevo vestido. Se burló mientras miraba furiosa hacia Ansuo con sus dientes apretados. En efecto, tienes razón. Si la diosa del hielo tiene que hacerlo ella misma, incluso al descender a través de esa clase de método, estaríamos muertos sin lugar a dudas. Fuera de las expectativas de Tiana, él en realidad no refutó y en su lugar tranquilamente admitió el hecho. Cuando Tiana estaba aturdida y confundida, él resopló fuertemente y ridiculizó: pero, ¿piensas realmente que la diosa del hielo vendrá en persona solo para lidiar conmigo, solo por unos asuntos insignificantes como ustedes? La diosa del hielo tenía incontables creyentes en todos los planos materiales principales. Si fuera a realizar cada pequeña tarea en persona, ¿no estaría trabajando hasta la muerte? Nosotros somos los creyentes más devotos de la diosa. La diosa definitivamente tendrá piedad de nosotros. Además, este es el territorio de la diosa del hielo. Absolutamente no permitirá que nadie lo dañe. Aunque Tiana pensó que las palabras de Ansuo tenían sentido, sin embargo, era renuente de admitir el hecho y lo discutió. Ansuo se burló desdeñosamente y no defendió más su explicación. Todavía había una cosa más que él no le había dicho a Tiana: un dios tendría que tomar muchos riesgos adicionales con el fin de hacer viajar sus almas a diferentes planos materiales para pelear por sus creyentes usando mediums. Además de eso, hacerlo agotaría algo de su energía divina. Generalmente, a menos que fuera obligado por las circunstancias, definitivamente no harían algo tan arriesgado. La diosa del hielo era diferente de la diosa araña Rose. De lo que Ansuo sabía, la diosa del hielo era una diosa suprema incomparablemente poderosa. Absolutamente no se preocuparía por un puñado de creyentes de un pequeño plano material llamado continente profundo. Como un dios, él sabía que esos dioses absolutamente no ayudarían a los creyentes que los adoraban, solo consideraban a sus creyentes como objetos que les proporcionaban poder de la fe. No había oportunidad de que hicieran un trabajo personalmente por semejantes asuntos tan triviales. Fue gracias a ese razonamiento que él no entró inmediatamente en pánico cuando observó los cambios anormales ocurriendo en la Tierra Nevada, por lo que planeaba quedarse y ver lo que ocurría. Lord Brian, ¿qué haremos?
Graeael avanza y tartamudeó y le preguntó con una voz temblorosa. Ansuo arrugó sus cejas y pensó por un momento. Sabía que no importaba el rango del dios despachado por la diosa del hielo, Graeae y compañía no tendría forma de protegerse. Ustedes tres retírense de momento y esperen en la distancia por un tiempo. Me quedaré para saludar a quien fue enviado al santuario del hielo. Ansuo le dio un rápido vistazo a los tres, asintiendo y les dijo que no permanecieran en ese lugar y sacrificaran sus vidas innecesariamente. Tan pronto como Pegaso y Graeae escucharon esas palabras, rápidamente se apresuraron en la distancia para salir como si hubieran sido perdonados. Ayer Mike Cotton, sin embargo, miró profundamente a Ansuo y dijo, ten cuidado, no te preocupes, nada me ocurrirá. Ansuo respondió sonriente y cordial. Era obvio que ayer Mike Cotton estaba verdaderamente preocupado por él, a diferencia de los otros dos. Ayer Mike asintió y no dijo más. Luego voló en la dirección en que Pegaso y Graeae evacuaron. Capítulo 606 Consecuencias. Tan pronto como ayer Mike Cotton se marchó, Ansuo concentró su atención completamente en la intersección de los rayos helados en las cumbres congeladas. La razón de que el santuario del hielo se basó en ese lugar era debido a su geografía única. Era muy fácil reunir el aura helada en ese lugar, con los discípulos del santuario del hielo arreglando meticulosamente junto a las instrucciones de la diosa del hielo. Esas montañas congeladas se habían convertido en la matriz mágica más extraña. No solo tenía la habilidad de reunir el aura helada, sino también actuaba como un altar para recibir la energía de los obsequios de la diosa. En el continente profundo, aparte del dragón primordial, era verdad que Ansuo no tenía a nadie más por quien preocuparse. Sin embargo, la extraña transformación ocurriendo actualmente en esas montañas heladas era la amplia indicación de que los participantes de quienes prevenían la batalla se originaban desde otro plano material de alto nivel. Ansuo podía no prestarle atención a los expertos del continente profundo, pero no podía descuidarse con los de fuera. De las palabras de Bechimos, él desde hacía mucho había aprendido sobre los aterradores dioses poderosos de los planos materiales de alto plano. Además de eso, de las memorias dejadas por el dueño original del bastón esquelético, estaba consciente de que tan formidable era la diosa del hielo. Aunque él tenía alguna idea de quién llegaría, no debía bajar su guardia. Desde que la extraña transformación se produjo desde las cumbres congeladas y los grilletes que confinaban a Tiana fueron removidos, ella parecía haber obtenido una inagotable cantidad de energía. Su par de ojos brillantes miraron de arriba a abajo hacia Ansuo igual que una serpiente, parecía esperar ver cómo perecería. Una aura frígida y helada llenaba la montaña nevada. Múltiples luces de rayos congelados se interconectaron unos con otros. La energía elemental del agua en toda la tierra nevada se convirtió en una frialdad extrema. Comenzando desde un momento desconocido, la tierra nevada fue llenada con varias tormentas de nieve. Cada pieza de copo de nieve parecía llevar una enorme cantidad de poder helado. Ansuo permaneció inmóvil mientras observaba las condiciones de los alrededores con ojos helados. Prestó atención extra hacia esa nieve celestial Tiana quien estaba rechinando sus dientes mientras lo miraba enojada. Él había tenido una premonición de que el dios del plano material alienígena descendería a ese plano a través de ella, justo como la diosa araña Rose usó a Adele como el medio para hablar con él. Sin embargo, Ansuo supo que la situación en esa ocasión era diferente de la de Adele, sin importar cualquier aspecto de la organización religiosa que hubiera formado estaba muy por detrás del santuario del hielo. Además, en esa ocasión, había varios miles de discípulos del santuario del hielo orando simultáneamente. Esa energía formada de sus plegarias era suficiente para permitirle a la existencia de otro plano material manifestarse uniéndose a un cuerpo. «¿Vas a morir?», Ansuo dijo sonriente mientras miraba a la nieve celestial Tiana mirándolo enojada con un odio extremo pero sin tener idea de las circunstancias actuales. «Jaja, serás solo tú quien va a morir. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Debes tener miedo. Pero no hay razón para tener miedo. Morirás sin lugar a dudas». Después de saborear la inolvidable desgracia que él le había dado, la mente de Tiana usualmente firme se había convertido en un caos. Ya no lucía agraciada, equilibrada y refinada. En su lugar, su conducta era bastante histérica. ¿Puedes sentirlo? Los cambios en la energía elemental a nuestro alrededor, las anormalidades con aquellos quienes estaban orando hace un momento. Ansuo tenía una apariencia calmada mientras le decía lentamente a Tiana. ¿Qué? Tiana quedó en blanco por un poco tiempo antes de gritar de una forma bastante irracional, para con tus trucos. De una manera u otra, tú debes y vas a morir hoy. ¡Qué cosa tan patética! ¿Piensas que es una cosa fácil que un dios se manifieste a sí mismo en un plano material distante?
Ansuo se burló y señaló hacia los discípulos del santuario de hielo bajo ellos en las montañas congeladas antes de ridiculizar: mira a tu alrededor, mira a esos discípulos piadosos, mira lo que esos miles de discípulos obtuvieron a cambio de su devoción fanática hacia la diosa del hielo. Tiana giró su mirada y vio. Abruptamente descubrió que todos esos discípulos arrodillados y orando hacia la diosa del hielo estaban sangrando desde sus 7 aperturas y habían perdido todo rastro de vida desde hacía mucho tiempo. A pesar de que tan fiel parecía Tiana, inmediatamente chilló cuando vio varios miles de sus queridos discípulos devotos muriendo en estados tan horribles. Ella balbuceó muy locamente: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Fuiste tú. Este debe ser un vicioso acto tuyo. Quizás Tiana podría no creer en la verdad, o quizás su fe hacia la diosa del hielo había alcanzado el punto de la locura. Señaló y gritó amenazadoramente hacia Ansuo como una arpía salvaje. Ansuo sacudió su cabeza. Sabía que ella básicamente estaba acabada. Incluso si de alguna manera sobrevivía ese día, no habría forma en que pudiera salir de su trauma. Fue en ese momento que las intensas luces que venían de esas montañas congeladas repentinamente cambiaron sus direcciones y simultáneamente se lanzaron en la nieve celestial. Tiana flotando en medio del aire. Un aullido extremadamente maligno y miserable repentinamente vino desde la boca de Tiana. El sonido era horrible más allá de otro sonido. Bajo la cubierta de los múltiples rayos helados, Tiana brilló tan fuertemente que parecía como un sol en miniatura. Un aura enorme de frialdad absoluta gradualmente comenzó a extenderse desde el intensamente brillante cuerpo de Tiana. En un instante, las energías elementales que llenaban la tierra nevada desaparecieron sin dejar rastro, excepto por el elemento agua que se reunía más y más intensamente. La gruesa capa de nieve sobre el suelo rápidamente se convirtió en un hielo frío y sólido. Esos eran los signos delatores de que un dominio de la divinidad del elemento agua estaba por formarse. Cuando Ansuo vio la escena, tenía la confianza de que la nieve celestial Tiana estaba acabada. Justo como esperaba, el visitante había adoptado el método más efectivo: ocupar por la fuerza el cuerpo de la nieve celestial Tiana, con su alma siendo completamente borrada. La intensa luz que poco tiempo antes se lanzó en el cuerpo de Tiana fue completamente absorbida en su cuerpo. Los brillantes rayos se desvanecieron para revelar a Tiana, todavía de pie en el mismo lugar sin ningún cambio. Sin embargo, parecía como una persona completamente diferente. Los ojos todavía eran los de Tiana, pero lo que había reemplazado su locura y rencor estaba a un mundo de diferencia. Eran fríos como el hielo sin la menor emoción. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a retar el inmenso poder de la diosa del hielo? Una voz helada de hombre salió de la boca de Tiana. Como el que escuchaba, Ansuo tenía un sentimiento bastante incómodo y extraño. Desde el mismo momento que la voz de hombre sonó desde la voz de Tiana, no había duda para él que ella estaba muerta. La existencia que ahora ocupaba su cuerpo debía ser un enviado a cargo de proteger la dignidad de la diosa del hielo. No importa quién soy, dentro de poco la destrucción del santuario del hielo en el continente profundo ciertamente se realizará. Ansuo respondió con una voz igual de helada mientras medía al enviado con toda su atención. Su conciencia fue desplegada, tratando de averiguar la fuerza verdadera de esa persona. Inconmensurablemente poderoso. Esa era la estimación que Ansuo dio de esa persona al probarla con su conciencia. Esa persona quien había tomado el cuerpo de Tiana asintió gentilmente y dijo con frialdad e indiferencia: muy bien. ¿Cómo has destruido los cimientos en este plano sin importar que debes morir? Sus palabras eran como si estuviera leyendo el veredicto en un juicio. Era como si el asesinarlo no solo fuera justo y apropiado, sino además algo igual a pisotear una hormiga hasta la muerte. Tan pronto como terminó esas palabras, esa persona utilizando el cuerpo de Tiana cargó directamente hacia Ansuo. No realizó movimientos llamativos o asombrosos, en su lugar ágilmente lanzó un golpe. Repentinamente, el elemento agua dentro de todo el campo nevado se concentró completamente en su cuerpo en un instante. Los alrededores, que tenían temperaturas bajas que helaban los huesos, regresaron a la normalidad de pronto, como si se hubiera vuelto primavera en solo un pequeño tiempo. Un escalofrío viajó a través del corazón de Ansuo. Sintió claramente que la energía del elemento agua en los alrededores de las montañas congeladas se concentró toda en su golpe. Además, la energía divina contenida fue extremadamente helada, tanto así que afectó el cuerpo y sensaciones táctiles de Ansuo. Tenía un sentimiento de impotencia, como si no hubiera lugar para que escapara. La consciencia de Ansuo era incapaz de detectar precisamente en qué reino se encontraba esa persona. Sin embargo, de los enormes cambios producidos en el dominio de la divinidad del agua, él inmediatamente tuvo certeza que el enviado había excedido el reino de los dioses menores. Como no tenía idea de qué tan poderosa era esa persona, él no se atrevió a tomar imprudentemente ese golpe. Repentinamente
Repentinamente, una transformación simultánea ocurrió en su cuerpo, corazón y alma. Él era como un lago de agua estática sin la menor fluctuación en su corazón. Su conciencia fue modulada para entrar en un estado de tranquilidad mientras sentía la trayectoria del golpe y la energía contenida dentro. La transformación de la velocidad fue desplegada de pronto. Cuando esa persona lanzó su golpe, la figura de Ansuo estaba a miles de metros de distancia. Una aterradora explosión emergió del espacio donde aterrizó el golpe. Esas montañas congeladas que recién se había descongelado repentinamente comenzaron a sacudirse violentamente. Las enormes rocas cayeron unas tras otras. Esa persona dejó salir un pequeño grito de asombro ya que nunca había anticipado que Ansuo pudiera evadir su golpe. Parecía extremadamente sorprendido. Ansuo, quien estaba a miles de metros, cuya mente estaba calmada sin la menor ondulación, había grabado el poder de ese puño. Después de pesarlo rápidamente por un momento, él descubrió que el enviado era definitivamente un dios medio. Sin embargo, como su cuerpo divino no podía descender en ese plano material, el poder que podía liberar a través del medium que era Tiana estaba limitado y absolutamente no era suficiente para matarlo. Habiendo llegado a ese juicio, él puso una mueca de burla traviesa. Después su cuerpo se contoneó, dos copias al carbón de él aparecieron repentinamente. Esa persona gritó nuevamente de sorpresa. Estaba bastante sobresaltado por la escena. Algunos rastros de confusión aparecieron en sus ojos imperturbables. Antes de que esa persona preguntara cualquier cosa y antes de que pudiera atacar de nuevo, los tres cuerpos de Ansuo se pusieron en movimiento. Los tres rápidamente se dispararon hacia él desde tres direcciones diferentes. Los dos dominios de la divinidad fueron desplegados juntos. El elemento de la muerte y el edicto de la destrucción irrumpieron por la fuerza en su dominio de la divinidad. Sus encarnaciones se balanceaban constantemente y sus figuras eran indistintas. Desde que Ansuo formó tres cuerpos, nunca antes habían unido fuerzas para atacar a una persona. Aunque la energía disponible para ese dios medio manifestándose a sí mismo usando el cuerpo de Tiana era solo una pequeña porción de su fuerza real, de todas formas era un dios medio. Había una distancia inconmensurable entre un dios menor y un dios medio. Por tanto, él no tuvo más opción que atacar con toda su fuerza. Van, a medio camino en su carga, los tres Ansuo golpearon en un muro. Fueron obstruidos por una barrera invisible. Ansuo gritó mierda en su corazón. Inmediatamente se dio cuenta que el enviado, estando en un reino más alto, tenía un dominio de la divinidad más poderoso de lo que podía imaginar. Teniendo muchos no siempre significa tener ventaja, ese hombre dijo fríamente antes de lanzar otro golpe, apuntando hacia la encarnación de la destrucción. En ese momento, los tres cuerpos de Ansuo que detuvieron sus cargas por la barrera helada, fueron importunados por un aura congelante. Se retiró mientras dispersaba el aura helada de sus cuerpos. La situación se había vuelto extremadamente peligrosa. Capítulo 607 Tácticas. Viendo que el golpe de la persona se disparaba de nuevo y sus tres cuerpos siendo comprometidos por el aura helada, el corazón de Ansuo permaneció sin cambios mientras él calmadamente buscaba la forma de neutralizar los peligros. Los tres cuerpos se retiraron simultáneamente en tres direcciones diferentes. Las distancias entre ellos crecieron más y más. Cuando el puño de ese ser de otro plano que parecía haber coagulado la frialdad de todo el invierno estaba cerca de llegar sobre la encarnación de la destrucción de Ansuo, una idea repentinamente saltó en su mente. La encarnación de la muerte rápidamente se retiró y se alejó de la helada barrera en un instante. Mientras tanto, su cuerpo principal dejó de retroceder, regresando y silbando hacia esa persona detrás de él. El anillo espacial en su dedo dio un ligero destello y tres perlas redondas se dispararon hacia la persona quien ocupaba el cuerpo de Tiana a la velocidad de la luz. Temblores, estruendosas explosiones bruscamente emergieron desde las tres perlas. La barrera helada formada por ese hombre fue rota instantáneamente por la intensa explosión. La onda de choque creada por la detonación simultánea de tres perlas de la aniquilación había destruido ese escudo de hielo del hombre. El enjambre denso y sin forma de los perforadores del alma contenidos dentro de las perlas de la aniquilación fue disparado hacia ese hombre quien estaba por golpear en la encarnación de la destrucción. Las artes demoníacas eran distintas de cualquier energía elemental o fuerzas del edicto de ese mundo. Incluso ese dios quien poseía la fuerza de un dios medio se encontró a sí mismo bastante descompuesto hacia ese ataque. Fue incapaz de evadir completamente el denso avance de los perforadores del alma y fue capturado al menos por un par de ellos. Los perforadores del alma eran incomparablemente viciosos. Tan pronto como entraban en el cuerpo de la víctima, atacarían inmediatamente el alma de la persona como un despiadado espíritu maligno. No le darían a su víctima absolutamente ni el menor momento para tomar aliento. Esa persona gritó de sorpresa por tercera vez.
Obviamente estaba asombrado por los fantásticos métodos de ataque de Ansuo. El hombre sintió la amenaza para su alma tan pronto como los perforadores del alma entraron en su cuerpo. Ese golpe que se suponía aterrizaría en Ansuo fue detenido a la fuerza. No tenía más opción que poner toda su atención en eliminar esa amenaza. Los perforadores del alma podrían resultar absolutamente en un extraordinariamente enorme poder destructivo hacia un experto promedio. Aquellos con fuerzas pobres e incluso tendrían sus almas aniquiladas bajo la corrosión de los perforadores. Sin embargo, de la experiencia ganada por Ansuo en el reino del abismo, el alma de un experto divino era verdaderamente poderosa. Un alma que se había fusionado con el elemento no era algo que los perforadores podrían eliminar. Entre más fuerte el alma, más grande la afinidad y compatibilidad con el elemento. Por tanto, más rápido sería el sacar los perforadores. Ansuo también estaba consciente de ese principio. Por tanto, tan pronto como vio que el hombre había abandonado el atacar a su encarnación de la destrucción y se retiró, los tres cuerpos nuevamente se pusieron en movimiento y cargaron hacia el hombre que estaba en medio de purgar la amenaza de los perforadores. Despreciable, ese hombre gritó fríamente. Inesperadamente, no se atrevió a confrontar directamente los ataques de los tres y se retiró rápidamente. ¿Despreciable? Jeje, a esto se le llaman estrategias. No sabes una mierda. Tú eres el que es despreciable, como un dios medio quien ha vivido por incontables años, solo para matar a un pequeño dios menor, absorbiste el poder de la fe de todos los discípulos de aquí y poseíste a la fuerza el cuerpo del discípulo más devoto. ¿No eres despreciable? Es por eso que no llamas a otros despreciables cuando no eres digno de llamarlos así. Mientras los tres se apresuraron hacia el hombre en su ataque, sus tres bocas estaban lanzando palabras ridiculizantes. La continua lluvia de insultos había dejado sin palabras al hombre. Mientras hablaban, los tres llegaron a su lado, sin mostrar ni un rastro de amabilidad, con su cuerpo principal y su encarnación de la destrucción siendo las fuerzas principales de asalto y su encarnación de la muerte liberando constantemente magias de necromancia auxiliares y barreras. Ese hombre absolutamente no tenía una forma de liberar completamente su poder. Originario de un plano material distante, solo podía liberar una pequeña porción de su energía al manifestarse a través del cuerpo de Tiana. Y ahora con los perforadores del alma atacando su alma, siendo constantemente perturbado por la magia de necromancia y además de ser asediado por los otros dos Ansuo, esa persona comenzó a parecer de cierta forma ocupada de lidiar con todos ellos al mismo tiempo. Ansuo nunca se preocupó por seguir los estándares establecidos y estaba en su mayoría entregando golpes pesados cuando su enemigo estaba en su momento más vulnerable. Obviamente, no había excepción en esa batalla. Los tres estaban centrados en el hombre en el centro abrumado por el asalto ininterrumpido de las artes demoníacas, barreras de necromancia y el edicto de la destrucción. Las tres energías diferentes estaban enviándose continuamente desde los tres cuerpos y caían en esa persona. Ese hombre quien parecía calmado y frío desde que se manifestó, finalmente reveló signos de debilidad. Sus dos manos que constantemente tejían barreras de hielo comenzaron a verse de alguna forma carentes de fuerza. No era posible para un alma el manifestarse en un plano material a distancia por medio de un medium por periodos extensos. Además, entre más permaneciera, más desventajoso sería. Ansuo tenía muy en claro ese hecho después de obtener ciertas memorias del dueño original del bastón esquelético. Cuando Ansuo vio que el hombre parecía extremadamente exhausto, presionó con más fuerza con sus ataques, sin dar absolutamente ninguna oportunidad de devolver el ataque. Planeaba usar esa oportunidad para agotar completamente la energía divina del hombre. Ese hombre estaba extremadamente resentido en su corazón. En verdad nunca encontró a nadie con tácticas de ataque tan despreciables y despiadadas como Ansuo. Si no fuera por la energía exótica que aún perturbaba dentro de su alma, quizás no habría sido tan pasivo. Desafortunadamente, después de su ataque oculto, no tenía el lujo del tiempo y solo podía mirar impotente mientras se convertía en el blanco sin la habilidad de contraataque. Sin embargo, lo que lo hizo molestarse y agitarse más que otra cosa eran los inagotables insultos, burlas y sarcasmos viniendo desde Ansuo. Tres Ansuo, tres bocas. Su superioridad en números no solo se reflejó en sus métodos de ataque, sino también en su habilidad para perturbar la mente del enemigo. Mientras lanzaba sus ataques, sus tres bocas se mantenían lanzando palabras de forma ininterrumpida, saludando a sus ancestros, burlándose de su incapacidad y diciéndole cómo se vería después de su muerte, atacándolo psicológicamente una y otra vez. Esa clase de tormento a través de palabras era verdaderamente insoportable para la mayoría. Con sus artes demoníacas alcanzando el reino de los 9 cambios, el cuerpo de Ansuo, corazón y consciencia habían alcanzado un estado de absoluta calma.
Su humor era extremadamente calmado cuando decía esas palabras. Sus ataques verbales eran variados y creativos, causando que el hombre se irritara y enfadara más y más. Silencio. Un repentino rugido sonó. La persona miraba enojada hacia Ansuo con dolor. Gritó: «Tú mismo eres un dios menor. ¿Cómo puedes ser tan detestable?». Los tres Ansuo fueron tomados por sorpresa y permanecieron en silencio por un tiempo. Pero poco después, las tres bocas continuaron con sus discursos extremos que eran incluso más maliciosos. Hicieron totalmente caso omiso de sus furiosos gritos. «Tengo dos bocas más que tú. Sería un tonto si no tomara ventaja en tu contra». Ansuo se burló en su corazón. Basado en la reacción de ese hombre, parecía que sus tácticas eran efectivas. Pan, pan, pan. Los ataques de Ansuo aterrizaron en la barrera de hielo desplegada por ese hombre adoptando medidas defensivas. Repentinamente, el cuerpo de Tiana que fue poseído por ese hombre estalló con una poderosa luz. Su cuerpo se encogió rápidamente mientras daba una luz cegadora. Era como si toda la energía en su cuerpo estuviera siendo absorbida por su esqueleto. Van, los sonidos de una explosión vinieron desde el cuerpo de Tiana. Varios cientos de flechas de hielo se dispararon violentamente en todas direcciones. Algunas de ellas cayeron en los tres Ansuo quienes fueron capturados fuera de guardia. Los cientos de flechas heladas fueron extremadamente rápidas y feroces. También contenían una espantosa cantidad de energía divina. Mientras los tres fueron rodeados y siendo presionados, los tres Ansuo fueron heridos por las flechas congeladas, resultando en una variedad de daños extendidos en sus tres cuerpos. En nada de tiempo los tres cuerpos sintieron el aura que helaba los huesos. Esa aura helada no solo estaba apuntando a sus cuerpos, también atacaba su alma como si esperara congelarlo hasta la muerte. Grieta, grieta, el sonido aterrador de congelamiento sonó desde los tres cuerpos de Ansuo. El hielo sólido cubrió los cuerpos en un instante y pareció haberlos convertido en tres destellantes esculturas de hielo. Sus rostros de burla, maldición y sarcasmo estaban congelados en su lugar, lo cual parecía bastante cómico. Después el cuerpo de Tiana estalló con una luz intensa, se había convertido en un esqueleto sangriento. Era como si su piel y carne hubieran sido absorbidos por su esqueleto. Se miraba extremadamente aterradora. Un par de helados ojos crueles miraban hacia los tres Ansuo mientras la persona decía de una forma disgustada: «He tenido suficiente de tu voz, ahora cállate por siempre». Con una sacudida de su mano, tres carámbanos del largo de una espada larga aparecieron de la nada y separadamente se dispararon hacia los tres a la velocidad del rayo. Estos perforaron a través del hielo en los cuerpos de Ansuo y volaron directamente hacia sus pechos. Jaf, puf, jaf, puf. Ese hombre en su cuerpo inhumano estaba jadeando pesadamente por aire. Parecía que esos tres habían consumido mucha de su energía divina y se sintió bastante fatigado. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo puede tener tres cuerpos? También utiliza energía de un origen desconocido. Este tipo es un verdadero excéntrico. El hombre hablaba para sí mismo mientras jadeaba pesadamente y miraba hacia Ansuo. Afortunadamente estará acabado pronto y esta misión pronto estará completa. Sin embargo, un montón de energía divina fue agotada. No hubo mucha ganancia en este viaje, continuó murmurando en voz baja. La carne restante en esqueleto sangriento estaba congelándose lentamente. Parecía que comenzaría a recuperar alguna energía divina antes de darle el golpe final a las almas de Ansuo. Los tres cuerpos fueron heridos por las flechas heladas. El aura helada de una increíble fuerza instantáneamente había congelado sus extremidades y cuerpo. Siguiendo eso, los tres carámbanos atravesaron los tres cuerpos, causando diferentes grados de lesiones en sus tres cuerpos. Sin embargo, aunque sus cuerpos todavía estaban congelados, su conciencia estaba intacta y su mente permanecía calmada. Si hubiera sido otro dios, seguramente sería muy difícil hacer un regreso después de recibir tantos ataques repetidos. Después de todo, sus cuerpos divinos eran la raíz de ellos y sería muy difícil moverse después de recibir la serie de pesadas heridas. Sin embargo, ninguno de los tres cuerpos de Ansuo eran ordinarios. La encarnación de la destrucción fue formada por el filo cazador de demonios. La encarnación de la muerte fue formada usando el bastón esquelético. El cuerpo principal de Ansuo cultivando en las artes demoníacas tenía un cuerpo físico que era básicamente indestructible. ¿Cómo podrían ser comparados con cuerpos ordinarios? Por tanto, aunque los tres cuerpos estaban completamente congelados, no había perdido la habilidad de un contraataque. Justo cuando el hombre pensó que Ansuo estaba sin poder y recuperaba en silencio su energía divina en preparación para darle el golpe mortal a sus almas, un chirrido del alma vino desde la encarnación de la destrucción. Ese hombre fue alarmado y rápidamente giró su cabeza para mirar. Después de todo, inmediatamente gritó de sorpresa mientras fue aturdido por la escena que vio. Capítulo 608. No me atrevo. Tú
¿Tú qué demonios eres? Esa voz helada del hombre estaba temblando ligeramente mientras miraba hacia Ansuo, quien abruptamente se convirtió en una espada larga. Habiendo peleado al lado de la diosa del hielo a lo largo de varios planos materiales por muchos años, había visto y encontrado toda clase de personajes y razas. Sin embargo, nunca antes algo de lo que había atestiguado le causó tanto asombro como eso. Un humano que había estado atacándolo hace un momento, de la forma más inesperada se había convertido en una espada larga. La escena ante él estaba completamente más allá de su entendimiento del mundo natural. Un sentido de un extremo absurdo se alzó desde el fondo de su corazón. No era solo el hombre quien le temía a lo desconocido, incluso los dioses eran lo mismo. El enviado, quien no había sentido ningún nerviosismo desde que descendió a este plano, se sintió bastante asustado al descubrir que Ansuo se había convertido en una espada larga. Eso explicaba por qué su voz estaba temblando ligeramente. Grieta, la encarnación que se transformó en el filo cazador de demonios hizo algunos balanceos y causó que el hielo sólido a su alrededor comenzara a quebrarse. Eso causó que el enviado estuviera incluso más aterrado. Soy un don nadie. Jeje. ¿Piensas que puedes atraparme solamente con ese hielo tuyo? La encarnación de Ansuo, en su forma de filo cazador de demonios, ridiculizó y se burló desde dentro del hielo. Brillos rojos sangrientos destellaron repetidamente desde el filo de la espada antes de que el hielo que lo congelaba comenzara a partirse. El filo cazador de demonios fue forjado por Ansuo para ser increíblemente incisivo. Sería extremadamente difícil estar atrapado gracias a su composición usual. Mientras brillaba con un resplandor sangriento, el filo cazador de demonios se disparó hacia el cuerpo principal de Ansuo todavía congelado en su lugar. El hielo que atrapaba el cuerpo principal de Ansuo se partió completamente después de que un ruido crujiente sonó. Él agrietó una sonrisa y miró hacia el enviado de arriba a abajo. Abrió su palma y el filo cazador de demonios voló a su agarre. Luego, señaló hacia su encarnación de la muerte que estaba a algo de distancia y dijo sonriendo, mira hacia ese cuerpo. No es también muy extraño. Después de escuchar las palabras de Ansuo, ese hombre se dio la vuelta para ver y repentinamente descubrió que el tercer Ansuo se había convertido en un bastón esquelético. Nuevamente fue asombrado y su corazón tembló. Realmente no tenía idea de qué clase de monstruo estaba enfrentando. ¿A qué raza perteneces? El enviado, quien estaba en un estado aterrado, gritó mientras señalaba hacia Ansuo. Él podía decir que el enviado estaba aterrado después de experimentar la serie de sorpresas. El enviado, profundamente afectado por el miedo hacia lo desconocido, además de todavía tener que recoger su energía divina, inmediatamente tuvo la idea de retirarse. Ansuo, quien estaba observando al enviado, vio que la energía divina en sus ojos estaba recorriendo gradualmente. Gruñó fríamente, alzando el filo cazador de demonios y apuñaló hacia él. Plop. El filo cazador de demonios atravesó su cráneo. La energía negativa de millones de almas y la energía divina del edicto de la destrucción contenida en el filo cazador de demonios emergieron simultáneamente. Mientras el alma del enviado tenía que restablecerse completamente, a través de la hebra de conexión que le quedaba, Ansuo le propinó al enviado un golpe feroz. No me importa quién eres, te encontraré y te asesinaré. Un pequeño trozo de pensamiento fue transmitido repetidamente desde el enviado. Salpicar, el cuerpo de Tiana estalló en pedazos después de un brillante destello de luz. Su cuerpo estaba sin energía divina después de que su alma divina de Dios medio se había marchado y por tanto explotó en una lluvia de sangre y carne picada. Hump, qué corredor tan rápido. Ansuo gruñó ligeramente con una voz helada. Con un giro de su muñeca, el filo cazador de demonios se disparó hacia su otra encarnación atrapada en hielo y aniquiló la energía divina contenida en él. Él flotó en medio del aire mirando hacia abajo. Descubrió que todos los cuerpos de esos discípulos piadosos se habían congelado en esculturas de hielo. El elemento agua, que momentáneamente había desaparecido, regresó para llenar ese lugar una vez más, causando que el repentino descongelamiento de región nuevamente volviera a ser árticamente frío. El dios medio, con el fin de manifestarse, había tomado varios miles de vidas de los piadosos discípulos y ocupó el cuerpo de Tiana. Después de una ronda de gran batalla, los tres cuerpos de Ansuo habían sufrido heridas sustanciales. Mientras tanto, ese dios medio quien descendió también tuvo su alma severamente dañada por él. Las heridas en el alma del dios medio eran mucho más severas comparadas a las heridas en el cuerpo físico de Ansuo. Incluso después de pagar semejante precio tan alto, no solo el enviado había fallado en asesinarlo, tuvo que escapar con su cola entre las piernas. No importaba desde qué aspecto, Ansuo tenía que ser considerado como el ganador de esa batalla. Aunque el ganador no surgió fácilmente y él también tuvo que pagar un alto precio,
Cuando recordó el hecho de que su oponente era un dios medio, él estuvo lleno de una inmensa sensación de satisfacción. Sus tres cuerpos se combinaron. Después de tomar una respiración profunda, él repentinamente dio un fuerte silbido. El sonido se extendió a lo lejos en la distancia y hacia los tres dioses fundamentales quienes anteriormente se retiraron de la pelea. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo para examinar cuidadosamente las heridas de sus tres cuerpos. La herida de perforación en su cuerpo principal se había sanado completamente en ese momento. La mayoría de la aura helada todavía tenía que ser purgada de su cuerpo. Sus dos encarnaciones, sin embargo, como sus cuerpos divinos únicos se formaron usando objetos especiales, no podían recuperarse de los golpes en un corto periodo de tiempo y tendrían que nutrir lentamente sus heridas. Como sus dos encarnaciones fueron formadas usando los materiales más únicos, después de la transformación, ni un rasguño podía verse en la superficie. Aunque se miraban bien por su apariencia, estaban dañados internamente. Para recuperarse se requeriría una enorme cantidad de energía elemental y del edicto a través de un periodo de tiempo. Por el contrario, cuando se trataba del cuerpo principal que cultivaba en las artes demoníacas, aunque las heridas parecían severas, gracias al extraordinario cuerpo que poseía una insana habilidad de rejuvenecimiento. Después de usar algo de yuan demoníaco, las heridas en su mayoría sanarían después de un tiempo. Desde ese aspecto, el cuerpo principal cultivando en las artes demoníacas era en efecto extraordinariamente remarcable. Absolutamente no tenía miedo del tremendo trauma a su cuerpo físico. Esa batalla le había dado un montón de valiosas experiencias. Mientras silenciosamente examinaba las heridas que recibió, él recordó cuidadosamente la escena de la batalla que tomó lugar apenas hace poco. De esa batalla, Ansuo aprendió que como el enviado poseía un dominio de la divinidad que estaba en un reino mayor, simplemente confiando en esa ventaja, ese enviado prácticamente estaba en una posición invencible. Mientras estuvo dentro del dominio del enviado, él pareció ser encerrado y su fuerza fue enormemente afectada. El enviado, sin embargo, estaba calmado y tranquilo. Había reunido toda la energía elemental en su dominio y la concentró en su puño en solo un instante. El poder que estalló desde su puño era extremadamente formidable. Si no fuera por él usando el cambio de velocidad para escapar, tenía miedo que hubiera recibido heridas severas del enviado desde su primer ataque. Como el enviado no podía tener su cuerpo divino descendiendo junto a su alma divina, la cantidad de energía divina que podía usar no era mucho más grande que la de Ansuo. Pero incluso así, al confiar en la superioridad de su dominio y su manipulación más habilidosa de la energía elemental, no pereció al ser rodeado por los tres Ansuo. Si no fuera por el uso secreto de las perlas de la aniquilación que tomaron con la guardia baja al enviado, seguido de su táctica de perturbar constantemente su mente, probablemente no hubiera salido victorioso al final. Por esa parte, para un dios el alzarse a un reino más alto en efecto no era solamente sobre incrementar la cantidad de energía que tenían. Esa batalla le había dejado a Ansuo un claro reconocimiento de cuán peligrosa era la batalla entre dioses, así como también iluminación en algunas situaciones que él no entendía anteriormente. Fuertes sonidos silbantes vinieron desde el horizonte. Ansuo alzó su cabeza y miró a la distancia. Inmediatamente se dio cuenta que los tres dioses fundamentales escucharon su fuerte silbido y se acercaron. ¿Cómo están las cosas? Ayer Mike Cotton preguntó apuradamente después de que llegó ante Ansuo. Estoy herido. La persona enviada por el santuario de hielo en efecto fue difícil de manejar, pero afortunadamente escapó. Ansuo forzó una sonrisa mientras le explicaba. ¿Es serio? ¿Necesitas descansar inmediatamente? Ayer Mike Cotton estaba bastante preocupado y preguntó con sus cejas arrugadas. Son bastante graves. Maldito hombre, esas religiones que han existido por largo tiempo en efecto son difíciles de tratar. Ansuo asintió y maldijo. Repentinamente, él notó que cuando dijo que estaba seriamente herido, luces destellaron desde los ojos de Pegaso y Graeae, como si pensaran en alguna clase de idea. Inmediatamente supo que estaba ocurriendo. Sonrió abiertamente hacia los dos y repentinamente se levantó. Después de que un rayo de luz brillara, Ansuo estaba justo frente a Pegaso con su enorme mano cubriendo su cabeza. Dijo con un tono aterrador, ¿qué pasa? ¿Estás pensando en acabarme mientras estoy seriamente herido? No me atrevo. Tu humilde sirviente no se atreve. Pegaso estaba extremadamente horrorizado. Inmediatamente se arrodilló a los pies de Ansuo y estaba muy asustado para mover un músculo. Incluso si he recibido heridas pesadas, matarte todavía es tan fácil como chasquear mi dedo. Antes de que tengas completa certeza de abrumarme, mejor esconde tus pensamientos inteligentes y astutos frente a mí, Ansuo dijo lentamente con una sonrisa malvada mientras miraba a Pegaso. Tu humilde siervo realmente no lo hará nunca más.
Pegaso suplicó piadosamente por el perdón de Answo. Cuando vio el suelo cubierto con cuerpos, pensó que todos ellos fueron asesinados por Answo y estaba muy asustado de ser acabado por el justo allí. Parece que las personas como tú necesitan tener algo para comprometerse, no pienso que de lo contrario ustedes se comporten. Answo reveló una sonrisa maligna. Una gota de sangre salió de su dedo índice. Mezcló algo de energía divina con ella y la selló dentro del cerebro de Pegaso. Antes de tener la fuerza suficiente, es mejor que no tengas pensamientos de rebelarte. De lo contrario, con un pensamiento mío, tu cabeza explotará con un estallido. Jeje. Answo dijo sonriendo de oreja a oreja mientras miraba a Pegaso, quien estaba temblando de miedo. Grae, si piensas que puedes escapar, ve e inténtalo. Answo movió su gran mano de la cabeza de Pegaso y disparó una mirada fría hacia la tímida Grae que pensaba en escapar. Su señoría me ha malentendido. No he pensado en eso, Grae explicó con una sonrisa torpe. Eres inteligente y debes saber qué hacer. Ven aquí. Answo dijo calmadamente mientras miraba sonriente hacia Grae. Sí, maestro. Grae suspiró y pensó para sí misma, ¿cómo pude ser tan desafortunada y encontrarme con este demonio? Suspiró, ahora realmente estoy acabada. Ella obedientemente caminó hacia él con una sonrisa en su rostro. Cuando llegó, bajó su cabeza y dijo, mi señor, por favor concédeme tu sello. Buena chica, Answo dijo con una sonrisa extremadamente malvada y repitió sus acciones con ella. Brian, ¿qué hay de mí? Ayer Mike Cotton caminó hacia Answo y preguntó sonriendo. Amigo, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Cómo podría tratarte así? Answo fingió enojo y le disparó una sonrisa a Mike Cotton antes de decir cordialmente, no eres como ellos. Puedo distinguir la sinceridad de los que son poco sinceros. Pegaso y Grae, ambos llevando expresiones agrias en sus rostros, intercambiaron miradas uno con el otro y suspiraron internamente. Pensaron, ¿por qué soy tan desafortunado? Ahora ni siquiera tengo la oportunidad de escapar. Capítulo 609 Amenazas potenciales. Después de subyugar a Pegaso y Grae, Answo les dio una tarea, tomar todos los bienes valiosos dentro del santuario del hielo. Ambos, eran dos viejos monstruos quienes habían vivido por quién sabe cuántos años, naturalmente tenían ojos que discernían los tesoros valiosos. Después de implantarlos ellos en sus cerebros, Answo tenía una autoridad absoluta sobre sus vidas o muertes y por tanto no se preocupaba de si serían desleales. Los dos verdaderamente le tenían miedo. Tenían rostros agrios mientras volaban sobre las montañas congeladas para buscar y recolectar todos los bienes de valor para Answo. Si esos dos no se hubieran topado con él, serían personajes intocables en el continente profundo. El cazador fue cazado. Quizás ese era el tratamiento que merecían por tener intenciones maliciosas cuando Answo explicó que estaba seriamente lastimado. Ayer Mike Cotton, el experto quien ayudó a fundar el Imperio Lancelot, verdaderamente tomó a Answo como una de sus propias personas y trabajó sinceramente para él después de aprender que su ambición era unificar el continente profundo bajo el Imperio Lancelot. Answo siempre mantenía el apropiado respeto hacia él, totalmente diferente de cómo trataba a Pegaso y Grae, gritándoles órdenes sin tener ni un pensamiento sobre sus sentimientos. Mientras los dos hundían sus cabezas impotentes y trabajaban apresurados para él, este y Ayer Mike Cotton charlaban sonrientes como si fueran viejos amigos. Justo ahora dijiste que un dios del santuario del hielo se manifestó. ¿Qué clase de fuerza poseía? Ayer Mike Cotton era extremadamente curioso sobre el enviado del santuario del hielo. Él había vivido en el continente profundo por un largo tiempo y desde hacía mucho estaba consciente de que tan formidable era el santuario del hielo. Era un dios medio, muy poderoso. Si no fuera por el hecho de que no podía utilizar toda su fuerza y fue golpeado por mi ataque sorpresa, me temo que no estaría aquí hablando contigo en este momento. Answo le explicó sonriendo. Realmente no esperaba que el enviado pudiera ser un dios medio. Eso es verdaderamente aterrador. Ayer Mike Cotton fue desalentado. También conocía la clasificación entre dioses y lo que significaba ser una clase menor. Jeje, él había subestimado a su enemigo. Lo despaché justo después que perdió, Answo dijo sonriendo. Destruiste los cimientos del santuario del hielo en el continente profundo. Seguramente no dejarán pasar este asunto. ¿Has pensado en una contramedida si esa gente viaja a través de los planos materiales y viene en persona? Ayer Mike estaba consciente de ciertas cosas. Después de todo él había vivido por un largo tiempo.
Ansuo guardó silencio aunque tuvo un largo pensamiento para esa pregunta. Él había aprendido un montón de bechimos, incluyendo el hecho de que era posible para los dioses de planos materiales de alto nivel, el llegar por medio de una matriz de transportación entre planos. En la última batalla, la única razón por la que él montó un ataque sorpresa en ese dios medio, lastimando su alma y forzándolo a retirarse fue que el enviado se manifestó usando a Tiana como un medium. Si el dios medio enviado fuera a llegar personalmente a ese plano usando la matriz de transportación entre planos, él sabía que basado en su fuerza actual, no tendría ni la menor oportunidad de una victoria. Todavía no he encontrado una solución. Este problema realmente me está dando un gran dolor de cabeza. Después de un largo tiempo, Ansuo sacudió su cabeza y suspiró con impotencia. Suspiró, supongo que solo podremos cruzar ese puente cuando llegue. Esperemos que él en realidad no venga físicamente. Ayer Mike también estaba impotente. Su fuerza estaba limitada y no podía pensar en una solución para resolver el problema. Todo lo que podía hacer era reconfortarlo verbalmente. No te preocupes, seguramente habrá una solución, Ansuo dijo pretendiendo estar relajado. Su humor, sin embargo, se estaba volviendo más y más pesado. Entendía que en el continente profundo, aparte del dragón primordial sirviendo el papel como el guardián entre planos, no había nadie más quien pudiera representarle una seria amenaza. De hecho, él incluso no tenía miedo del dragón primordial. Sin embargo, había incontables expertos en otros planos materiales. Si un dios medio de otro plano fuera a descender en el continente profundo, se temía que él tendría que enfrentar la visita. Ansuo había ofendido a la diosa araña Rose la última ocasión, y ahora, lastimó a ese dios medio del santuario del hielo. Muy bien, podría haber un día en el que decidieran saldar sus rencores. Esa presión realmente estaba aplastando a Ansuo. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Debemos proceder a la montaña sagrada de la Iglesia de la Luz. Ayer Mike Cotton, quien conocía su plan, no pudo evitar preguntar. Después de un momento de vacilación, Ansuo sacudió su cabeza, forzó una sonrisa y dijo, vamos a posponer eso por un tiempo. He sufrido heridas de esta expedición. ¿Quién sabe si hay otra arma secreta en la montaña sagrada de la Iglesia de la Luz? Realmente no tengo la confianza de manejar la situación si la misma cosa de aquí se repite allí. Primero vamos a casa. Cuando me recupere de mis heridas, barreremos a la Iglesia de la Luz. Puedo hacer uso de este periodo de tiempo para pensar apropiadamente sobre cómo lidiar con la potencial crisis en el futuro. Seguro, he extrañado el Imperio Lancelot por mucho tiempo. Seguramente, un montón de cosas han ocurrido en el Imperio desde los pasados 500 años mientras estuve encarcelado por el dragón primordial. Me pregunto si las personas y la realeza del Imperio Lancelot todavía me recuerdan. Cuando hablaba del Imperio Lancelot que ayudó a construir, ayer Mike Cotton podía sentir una sensación de satisfacción y gratificación. Esa era una de las razones por las que era tan amable y sincero hacia Ansuo después de saber que él estaba ejecutando su deseo sin terminar. Para ayer Mike, como él era originario del Imperio Lancelot, era alguien de su gente. Además, Ansuo era un experto con la suficiente fuerza para hacer grandes contribuciones para el imperio. Ambos tenían intereses comunes. A todo eso el hecho del temperamento de Ansuo era muy de su agrado, era natural que su actitud hacia él mejorara drásticamente. Pegaso y Graeae no desperdiciaron el tiempo mientras los dos conversaban. Después de algo de tiempo, los dos finalmente recolectaron todos los objetos valiosos del santuario del hielo. Los dos, con Pegaso tomando la iniciativa, fueron a ponerse de pie ante Ansuo. Sostenía algunos anillos espaciales con sus dos manos y los presentó respetuosamente. Todo está dentro de estos. Algunos de los objetos son realmente buenos. Por favor, inspecciónelos, mi señor. Ansuo no tomó los anillos especiales. En su lugar, sonriendo le dijo a Ayer Mike, el santuario del hielo había operado por muchos años y naturalmente poseen algunas cosas interesantes. Pero, ¿sabes? En mi nivel de fuerza, la mayoría de las cosas son basura a mis ojos. Además, tengo heridas que debo tratar. Tendré que molestarte para que los proceses por mí. No es gran cosa. Soy bastante hábil cuando se trata de estos asuntos. Jeje, en aquel entonces, durante los años de campaña militar, destruí muchas naciones pequeñas y hice esto bastante a menudo. Ayer Mike Cotton dijo eso mientras ponía una sonrisa bastante siniestra y maligna. Muchas gracias, muy bien, vamos a dejar este lugar. Pienso que las noticias sobre la destrucción del santuario del hielo pronto se extenderán a través de todo el continente. El santuario del hielo era poder más fundamental del imperio casi.
Su destrucción definitivamente le dará un severo golpe. Creo que estarán impotentes en contra de nuestro imperio Lancelot de ahora en adelante, aunque herido, Hansuo aún así estaba de gran humor ya que había realizado su venganza en contra del Santuario del Hielo. Es cierto, sin el Santuario del Hielo, el imperio casi seguramente se hundirá en un gran caos. La única razón por la que esta nación ha estado tan firme bajo el control de la Casa de Pillón todo este tiempo era que el Santuario del Hielo había estado actuando como una fuerza de disuasión. Ahora que ha perecido, la Casa de Pillón enfrentará un camino accidentado para mantener su control sobre el Imperio Casi. Ayer Mike Cotton estaba muy familiarizado con el Imperio Casi. Inmediatamente fue claro para él que una poderosa lucha tomaría lugar en el Imperio Casi muy pronto. Vamos a movernos, dijo Hansuo. El grupo de 4 partió tranquilamente del Santuario del Hielo y regresó al Imperio Lancelot por el camino que llegaron. Cuando pasaron a través del Valle Dragón en las profundidades del Bosque Oscuro, Hansuo vaciló por un momento y decidió no revisar si el dragón primordial había regresado al valle. Mantuvo su tranquilidad y no hizo nada temerario. Cuando estaban cerca del cementerio de la muerte, sus 2 encarnaciones se separaron de su cuerpo principal. Ambas entraron al cementerio de la muerte para recuperarse de las heridas en su cuerpo. Su cuerpo principal, como cultivaba las artes demoníacas, poseía una velocidad de recuperación que excedía por mucho a sus 2 encarnaciones. Para el momento en que pasaron el cementerio de la muerte, las heridas en su cuerpo principal básicamente habían sanado. Por tanto, no entró en el cementerio de la muerte y en su lugar llevó a Mike Cotton, Pegaso y Graea al Valle del Sol. En esta ocasión, no permaneció en el lugar por mucho tiempo. Fue a hablar con Jasper y compañía, dejándolos quedarse en el Valle del Sol de momento para que continuaran familiarizándose con el continente profundo. Después tuvo una breve discusión con Trunks antes de tomar al trío de dioses fundamentales para llevarlos hacia Ciudad Osen del Imperio Lancelot. Ayer Mike Cotton había dejado el Imperio Lancelot por un muy largo tiempo y estaba muy nostálgico por su país. Para no causar ninguna perturbación en el Imperio Lancelot, Hansuo no le reveló a nadie la identidad de Ayer Mike Cotton. Además, a él verdaderamente no le importaba semejante vanidad. Había obtenido todo lo que necesitó 500 años antes. Él incluso fue adorado como un dios en aquellos días. La razón de la decisión de Hansuo para regresar a Ciudad Osen era encontrarse personalmente con Lorenz y discutir el plan de todos los asaltos hacia las otras naciones mientras permitía que Ayer Mike Cotton volviera a visitar la ciudad capital. Después de llegar, él colocó a Pegaso y Graea en el manto oscuro, convirtiéndolos en las 2 cartas de triunfo más aterradoras para la organización encubierta. Estarían a cargo de manejar algunas de las misiones más peligrosas y difíciles del manto oscuro. Las presencias de esos 2 dioses fundamentales en el manto oscuro asegurarían que cualquier negocio sombrío del Imperio Lancelot pudiera llevarse a cabo exitosamente. Por ejemplo, durante la guerra, los 2 podrían desplegarse para acabar con los comandantes y líderes de la fuerza opositora o quizás desplegar una formidable matriz mágica, cosas que arreglarían el resultado final de la batalla en nada de tiempo. Era imposible para Hansuo hacer todas esas cosas personalmente. Sus presencias podrían ahorrarle un montón de tiempo y esfuerzo. Hansuo no llevaría expertos del Reino del Abismo a ese mundo a menos que fuera el último recurso. Después de todo, las criaturas abismales no se parecían a los humanos del continente profundo. La llegada de los expertos abismales en ese plano seguramente causaría un pánico inimaginable para las personas del continente profundo. Hansuo no tenía deseos de convertirse en el enemigo público de todo el continente profundo y por tanto no utilizaría la fuerza del Reino del Abismo excepto cuando no tuviera más opción. Pero en cualquier caso, dada la fuerza que actualmente poseía Hansuo, además de los poderosos expertos bajo su control, incluso sin utilizar a los expertos abismales, no sería muy difícil para él alcanzar la meta de la dominación mundial. Poco después de que completó sus arreglos de Pegaso y Graea en el manto oscuro y después de que Ayer Mike Cotton ordenara el gran número de bienes obtenidos del Santuario del Hielo, unas personas de la Iglesia de la Calamidad quienes habían viajado grandes distancias, le dieron una visita a Hansuo. Capítulo 610. ¿Cómo puede ser tan promiscuo? Hansuo estaba muy familiarizado con los visitantes. Eran Wolf el nigromante y Bartzil y el antiguo duque del ducado Boulet. Después de que el ducado Boulet fue anexado a Ciudad Brechtel, Bartzil abruptamente desapareció. Se dijo que ese siniestro invocador había regresado a los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad.
Los dos lo habían estado esperando por mucho tiempo en su mansión de Ciudad Osen y finalmente en ese momento, se encontraron con él, quien recién regresó del gremio de comerciantes Booth de Phoebe. Sus actitudes eran tan respetuosas como pudieron. Tan pronto como lo vieron, realizaron la etiqueta más respetuosa y se postraron ante él. Sus conductas en realidad le habían dado a Ansuo un gran asombro. «Hey chicos, ¿qué ocurre?». Ansuo estaba estupefacto. Notó de la etiqueta que ambos realizaron que los dos parecían considerarlo como un miembro mayor de la Iglesia de la Calamidad. Eso era bastante confuso para Ansuo. «Lord Brian, hemos venido bajo las órdenes de invitarte. Realmente esperamos que su señoría haga formalmente un viaje a los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad con nosotros». Después de realizar la elegante etiqueta, Wolf dijo respetuosamente: «Oh». Ansuo dejó salir un pequeño grito y preguntó con dudas: «¿Por qué me invitan a ese lugar?». La secreta Iglesia de la Calamidad nunca había anunciado públicamente dónde estaban localizados sus cuarteles generales. Esos países y religiones hostiles hacia la Iglesia de la Calamidad habían tratado de todo, pero aún así no tenían ni idea de dónde estaban localizados sus cuarteles generales. Para ser repentinamente visitado por Wolf y Bart y obtener una invitación para visitar el lugar era bastante asombroso incluso para él. «Señor Brian, su magnífico logro en las afueras de Ciudad Frontera Sur y la noble acción de destruir el santuario del hielo se han extendido hasta los oídos del Papa. Tan pronto como su santidad supo de tu regreso, nos instruyó para hacerlo mejor al invitarte a la Iglesia de la Calamidad con el fin de discutir asuntos importantes contigo. Realmente esperamos que Lord Brian no rechace la invitación». Cuando Wolf dijo esas palabras, había una reverencia imposible de ocultarse en sus ojos. Al parecer sus estruendosas acciones después de regresar al continente profundo en efecto habían asombrado a la Iglesia de la Calamidad. «¿Por qué soy yo quien debe ir a la Iglesia de la Calamidad? Si tu papa es sincero, él debería venir a visitarme personalmente». Dada la fuerza que Ansuo poseía, la Iglesia de la Calamidad en el continente profundo no era un asunto muy grande. Estaba justificado que él hablara tan arrogantemente. Quizás Wolf había sido aconsejado apropiadamente antes de ir allí. No se molestó cuando él dijo esas palabras. Por el contrario, forzó una sonrisa y explicó: «En realidad, su santidad el Papa estaba intentando buscarte personalmente y tener una plática contigo incluso hace 5 años. Esta ocasión no fue la excepción. Cuando supo las noticias de tu regreso, genuinamente se había preparado para venir en persona. Entonces, ¿por qué no vino e insiste en que en su lugar yo vaya?». Ansuo dijo con una voz profunda con sus cejas arrugadas. Con la fuerza que ahora poseía, no temía en absoluto si la Iglesia de la Calamidad lo traicionaba. Incluso con sus 2 encarnaciones heridas, tenía total confianza en sobrevivir. Era solo que durante esos recientes días estaría ocupado con los asuntos del Imperio Lancelot. No tenía planes de dejarlo pronto y por ello le preguntó eso a Wolf. Antes de que su santidad viniera, utilizó un altar para comunicarse con nuestro Dios. Nosotros los miembros de bajo estatus no conocemos las especificaciones de la conversación. Sin embargo, su santidad nos dijo que fue nuestro Dios quien dio personalmente la instrucción de invitarte a los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad. Es solo con el uso del altar en nuestro cuartel general que puedes comunicarte con el Dios al que oramos», Wolf explicó de una manera extremadamente amable. Después de escuchar esas palabras, algunas ideas repentinamente cruzaron la mente de Ansuo. Durante los recientes días pasados, él había estado preocupado sobre los asuntos con el santuario del hielo y la diosa araña Rose. Era claro para él que ni la diosa araña Rose o el santuario del hielo eran algo que con lo que él pudiera contender por sí solo. Si alguno de ellos viajaba a ese lugar en persona, él sabía que absolutamente no tenía oportunidad de ganar la pelea. Tenía un claro entendimiento de la fuerza que poseía y sabía que simplemente no podría contender en contra de ningún poder principal en ese momento. Después de sumirse en sus pensamientos por mucho tiempo, una idea llegó a él, la cual era unirse a un poder principal por un periodo de tiempo, mientras él llegaba a poseer la fuerza suficiente. Haría uso del poder de alguien más para contender en contra del santuario del hielo, la diosa araña y la Iglesia de la Luz sobre la cual pronto cometería una ofensiva. Sus 2 encarnaciones cultivaban en el elemento de la muerte y el edicto de la destrucción. Lo que era más importante, el cuerpo físico de su encarnación de la muerte estaba formado por el bastón esquelético. Después de regresar a su mente, sintió que sería mucho más sencillo comunicarse con poderes del lado de los 2 dioses supremos de la muerte y destrucción. El establecimiento de esos 2 dioses supremos en el continente profundo era precisamente la Iglesia de la Calamidad. Después de escuchar las palabras de Wolf,
Prácticamente tenía la certeza de que no solo era él quien estaba pensando en eso. Al parecer los poderes de los dos dioses supremos tenían la misma intención. Ellos probablemente le lanzarían formalmente la rama de olivo por medio de la Iglesia de la Calamidad. Después de pensar mucho, él puso una sonrisa y dijo de forma relajada, así que resulta ser de esa manera. Muy bien, aceptaré su invitación. Sin embargo, deberán esperar algo de tiempo. Tan pronto como yo complete mis asuntos hasta su final, me dirigiré con ustedes dos a los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad. Muchas gracias, Lord Bryan. Wolf obviamente se había relajado cuando escuchó que Ansuo aceptó la invitación. Justo después, aduló a Ansuo, Lord Bryan, en realidad supe que ambos estábamos del mismo lado desde que nos encontramos por primera vez. Jeje, su señoría ha realizado dos enormes actos tan pronto como reapareció. Todos los cardenales principales en la iglesia se sacudieron por los reportes que se extendieron a lo ancho y largo. Y ahora, hay dioses que directamente están preguntando por tu presencia. Lord Bryan, en efecto eres más allá de lo sobresaliente. Si es posible, realmente esperamos que Lord Bryan nos provea su guía. Por favor, provéanos con su guía, Lord Bryan. Bart, quien había estado en silencio todo ese tiempo, dijo con una sonrisa amable. La pareja había hecho lo máximo para asistirlo incluso hace 5 años y habían invertido plenamente su capital en él, por ejemplo, ayudando a su ciudad Brechtel a anexar los 7 grandes ducados. Los dos fueron los más emocionados en el mundo al ver que él había realizado un magnífico regreso y la Iglesia de la Calamidad le dio una importancia sin precedentes. Ansuo sonrió y midió a la pareja asintiendo. Palmeó a Wolf en el hombro y dijo sonriendo, las personas listas usualmente tienen buena suerte. Descansa tranquilo, si las oportunidades se presentan en el futuro, no me olvidaré de los favores que ustedes dos me hicieron en el pasado. Gracias. Gracias, Lord Bryan. Wolf y Bart se regocijaron con sus palabras y le agradecieron al mismo tiempo. Ansuo todavía tenía que unirse formalmente a la Iglesia de la Calamidad, pero sus acciones habían sacudido a todos los miembros de alto nivel de la Iglesia, incluyendo al Papa mismo. La pareja sabía que una vez que como el maestro del bastón esquelético, él seguramente poseería una inmensa influencia en la organización. Con esa tranquilidad de su parte, los dos casi podían ver la escena de sus éxitos meteóricos en sus carreras. Incluso aunque eran viejos, no podían calmar sus mentes y estaban muy emocionados. Muy bien, pueden retirarse primero. Cuando termine mis asuntos aquí, inmediatamente partiré a los cuarteles generales de la Iglesia de la Calamidad con ustedes dos. Ansuo instruyó tranquilamente a los dos que estaban sonriendo de oreja a oreja. Entendido, Lord Bryan. Póngase en contacto con nosotros cuando su señoría esté listo. Wolf y Bart realizó respetuosamente una caravana y se marchó. Wolf le había revelado el método de comunicación de la Iglesia de la Calamidad hace mucho tiempo. Él en absoluto lo trató como a un forastero. Eso tenía sentido. El arma sagrada de la Iglesia de la Calamidad, el bastón esquelético, estaba en su posesión. Más importante que eso, Ansuo era un nigromante. Por no mencionar que él era el archienemigo de la Iglesia de la Luz. Su conducta y logros en el pasado, de hecho, estaban en línea con la Iglesia de la Calamidad. Era natural que la Iglesia de la Calamidad desde hace mucho lo hubiera tomado como uno de los suyos. Después de que ambos se marcharon, Ansuo siguió meditando por mucho tiempo. Recordó la amarga experiencia de tener su alma invadida en la cámara subterránea en el cementerio de la muerte. Se dio cuenta que el dios en aquel entonces quería su fe, haciéndolo servirlo de todo corazón bajo su Iglesia de la Calamidad. Pero ahora, en ese momento, Ansuo también se había convertido en un dios. Él creía que mientras ese dios maligno no fuera tonto, no usaría esa clase de método en él nuevamente. Diferentes situaciones requieren diferentes acciones. Bueno, creo que la Iglesia de la Calamidad y yo vamos a explotarnos uno al otro. Pero cuando mi fuerza haya alcanzado ciertas alturas, en ese momento, nadie puede decir quién tendrá el control sobre el otro. Ansuo pensó interiormente después de revisarlo en su mente por algo de tiempo. Por los siguientes días, él compensó apropiadamente a sus 3 damas en Ciudad Osen, desatando de una vez los deseos que ellas habían estado reprimiendo por la fuerza en los pasados 5 años. Sus logros en Ciudad Frontera Sur y sus acciones hacia el santuario del hielo del Imperio casi fueron propagados intencionalmente por el manto oscuro, causando otra ola de sensaciones a través del Imperio Lancelot. Al parecer Ansuo se había convertido en el nuevo dios que las personas del Imperio Lancelot adoraban expresamente. El número de seguidores que la Orden Druídica convirtió en esos muchos años de operaciones en el Imperio Lancelot palidecían en comparación con los números que él obtuvo durante los pasados días. A través de su meticulosa guía, incontables ciudadanos del Imperio Lancelot verdaderamente lo adoraban como su dios.
brindándole su poder de la fe. Algunas cosas habían sido placenteras y disfrutables para él, pero algunas cosas en particular eran espinosas. Por ejemplo, el otro día después de que fornicó con Emily, ella lo cuestionó sobre Jasper, Emanna y Esilp, como ella era un alto miembro del manto oscuro, además de las damas abismales siendo tan llamativas cuando aparecieron en el Valle del Sol, sería extraño para ella no estar consciente de ello. Esa clase de temas le causaban a Ansuo un gran dolor de cabeza. No tuvo más opción que invocar su coraje y explicarle a Emily, poniendo énfasis en las peculiaridades de su cultivación en las artes demoníacas y que él fue forzado por las circunstancias. Pero evidentemente, Emily no creyó en absoluto su explicación. Dijo con una voz enojada, todo el imperio sabe que eres un libidinoso, así que no me digas que fuiste forzado a hacer eso. Además, será mejor que también le expliques esto a Fanny y Phoebe. También se han enterado de esto. Ansuo puso una sonrisa amarga después de escuchar las palabras de Emily. Sabía que era fácil pacificar a Emily, pero no lo era tanto cuando se trataba de Fanny y Phoebe. No olvides, está esa antigua duquesa del ducado Elon, Helen y la hija del caballero sagrado Sulo, Sophie. ¿Qué vas a hacer sobre esas dos? Emily lo presionó con una carga mayor mientras jadeaba con enojo. ¿Qué tiene que ver conmigo, Sophie? Ansuo suplicó inocente. Ella viajó miles de millas del imperio casi para llegar a tu ciudad Brechtel y su familia ha hecho muchas contribuciones a tu ciudad. Ahora ellos se especializan en criar caballos de guerra en el antiguo ducado Bonton para tu ciudad. ¿Quién en el mundo no puede ver que ella está interesada en ti? Emily dejó salir un ligero suspiro y golpeó en el pecho de Ansuo antes de decir molesta. ¿Cómo puedes ser tan promiscuo? Ansuo puso una sonrisa amarga. No sabía qué decir y no tenía nada que decir, así que él ejerció su derecho a permanecer en silencio.